El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 5 en punto. Despedimos a don Andrés L. Mateo, a Emil Chireno y se integran Eddie Alcántara, Esteban Delgado y don Rafael Fafa Taveras en compañía de José Luis Mendoza y quien les habla, Yulisa Céspedes, y con ustedes nos quedamos hasta las 7 de la noche. Buenas tardes a los caballeros, que yo tenía una semana que no los veía y me hacían falta. Buenas tardes, Yulisa, bienvenida. Buenas tardes, Fafa, Esteban, José Luis. Yulisa. Yo iba a pensar que te era mi último Fafa, mi día el amor. día de Un hoy. saludo. No Si importa, Yulisa no venía, ya yo no venía más. no importa cómo No, lo no, digamos, pero esta mesa sin Yulisa está pesada. Ay, Sí, Fafa, sí, sí. gracias. Estuvo pesada 5 días. Se notó, se notó. Buenas tardes, Y Yulisa. Esteban Aunque de necio, peleemos. Y Esteban de necio, y Esteban de necio, y Esteban de necio. Saludos para don Eddie Fafa Alcántara. decía, quítate. Saludos para don Fafa Taveras. Saludos para José Luis Mendoza. Compórtense. Francis Villalona, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Gracias, Eddie, gracias. Me esperaron buen mozo, se pelaron. Si Ah, ustedes tuvimos pueden que ver hacer esto a algo. través del YouTube de la Z Digital, ustedes van a ver que ellos se pelaron, los tres. Nos preparamos para recibirte. Para recibir. Ay, madre mía. Ahora tú tienes la cara de que te fue bien, ¿oíste? Eso no se corta. Sí. A mí siempre me va bien, Fafa. Sí, ella tiene la cara como Yo de vivo que, con poco. ella No. tiene la cara como de que disfrutó, pero que Tú ahora no tiene vives como un dolor con de cabeza. poco nada, porque Yo no, vivo de la con tarjeta poco, de crédito. Fafa. tú no puedes vivir con poco Claro porque que eres sí. muchacho. No, porque ellos están adaptados, Fafa. Pero tú sabes cuál es el dolor de cabeza. Como de ellos viven de mí, ellos están adaptados. la tarjeta de crédito ahora es el problema. Ah, no, yo no tengo ese problema. Ah, tú ves. Ahora, ¿cómo te fue? en No, tu- yo vivo tu yo vacación? soy una mujer que vive de presupuestos. Ajá. Yo sí. Tú A mí vives nada, no Una me cogen la mujer cosa. financieramente disciplinada. 5 países visitó en 5 días y me está hablando a mí de presupuesto. No, eso no es A verdad. dólar, óyeme, a dólar que fuera a gastar por país. No diga eso, que me bajan La el sueldo bola, aquí creyendo las que me pagan bolas mucho. Son circulares y corren más que el carajo. Sí. Eso es lo que pasa. Eso no es verdad. Pero Me gustaría conocer a la persona que le escribió la carta al procurador de lo de Miriam Germán. yo te lo digo ahora mismo. No, te lo digo porque ese tipo es un Yo excelente te lo puedo investigador. Ese tipo es un tipo que, porque con todos los detalles y la cosa, ¿Qué fue lo que le escribió? que O un buen aficionado. no, ni aficionado, no, tiene que ser un tremendo investigador, pero porque ¿qué fue cuando lo tú que oyes los hizo? detalles de la carta, de la Placa. los sitios donde lo vieron, la placa donde le dieron seguimiento, Los a ella, sobres, que con para quién ver se que está reunió, pendiente, los sobre. en casa de Señores, fulano, en tal aquí hay- hora, en tal fecha, o sea, es un tremendo investigador. Bueno, miren, en el... Aparte de que es un muy buen redactor también, redacta la carta muy bien, o sea, un tipo que escribe bien, o una mujer, debe ser un hombre o una mujer, no, No, sé él, le quién. puso, él le puso Pero seudónimo quien de redactó esa mujer. carta, quien hizo esa carta, la verdad es que es alguien que verdaderamente está bien capacitado para hacer investigaciones. Y para Además, el te digo dominio mi del opinión. lenguaje. Te digo mi opinión sobre ese tema. Es un perfecto y total abuso del Procurador General de la República y de quienes se compusieron con él para que hiciera esa vaina. ¿Por qué es un abuso? Te lo voy a Eddie explicar. Lo primero que eso es violatorio al artículo 69 de la Constitución de la República. Los derechos fundamentales hay que preservarlos. ¿Pero en qué se le vulneró O porque tú no su puedes derecho hacer un fundamental? cuestionamiento acusatorio siendo tú una persona investida de cierta prerrogativa que te dan la categoría para que pueda hacer eso, si tú permitirle a alguien que tenga un mínimo de razonamiento para que pueda analizar y pensar a ver qué respuesta puede dar frente a esa acusación. Oye, yo veo, Aparte de eso, escúchame Esteban, aparte de eso, el procurador no puede decirme a mí que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, a él se le permite la preservación de cierta fuente, porque eso no es una investigación punible, ni acusatoria frente a un tribunal penal. Pero aparte de eso, señor Procurador General de la República, aparte de eso, yo espero que con varios de los jueces de la Suprema Corte de Justicia usted saque cosas ahí, porque uno la tiene, y yo sé que usted también lo sabe. Y yo con esto no voy a defender a Miriam, porque yo le he cuestionado todo el tiempo. Y no me sumo dentro del corito de que dice que ella tiene que presidir la Suprema Corte de Justicia. A mí no me importa. Eddie, mira una Ahora, cosa. termine este paso no para sé, decirte. Mira, ¿qué pasa? El reglamento que aprobó el Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente garantizando la tutela efectiva de una imputación, de una acusación, de un cuestionamiento, fue que estableció un espacio X, un plazo para tú hacer impugnaciones. Eddie, Lo estableció en el reglamento. Eddie, Entonces tú no puedes salir con esa componente entre 4 o 5 de los que estaban ahí miembros del Consejo.
para descalificarla, que a mí me importa que la descalifique, Eddie, mira, yo te pero voy el a decir una cosa. escenario Yo hubiera- no se prestaba para Yo esa hubiera vaina. criticado, yo critico la forma, porque al hacerlo de esa forma, leyendo una carta que supuestamente le enviaron. A lo que tú te estás refiriendo, ¿qué es lo que ustedes están comentando? Ah, pero es un asunto que está arrollando en todos los Sí, medios de pues comunicación. pero mucha gente la oye a Bueno, ustedes. la señora, la jueza Miriam Brito, fue hoy entrevistada por el Consejo Nacional de la Magistratura y entonces el procurador sacó una comunicación que leyó, que la cuestiona, tres comunicaciones, y entonces ahí le hace cuestionamiento sobre su conducta, sobre sus acciones en que ella ha incurrido que pudieran ser cuestionables para el cargo que ostenta. Entonces, el asunto es, Eddie, yo creo que la forma no estuvo bien. Políticamente incluso le hace más daño al procurador en parte que a ella misma, porque se vio como una encerrona. Sin embargo, las preguntas Algo planificado. o los cuestionamientos, si yo hubiera sido el procurador, yo le hubiera preguntado todo eso en forma de pregunta. Pero al tú sacarte una comunicación que te mandó un anónimo, que como dije anteriormente, una comunicación tan bien escrita y tan bien detallada que tú sabes Que fueron los organismos de inteligencia. como dijo la misma jueza, exactamente, dijo, bueno, sus organismos de inteligencia, porque no hay forma de que nadie haga una investigación de esa manera, simplemente como un ciudadano. Un aficionado. Para darle seguimiento al comportamiento que le preocupa a una jueza. Pero siempre se ha sin embargo, dicho. cuestionamiento, o sea, cuestionarla sobre esos aspectos que se mencionan en esas tres comunicaciones no está mal. Yo lo que creo que lo que se hizo mal fue la forma, porque la forma entonces pone en evidencia o hace interpretar o pensar que fue un encerrón. Mira, eso que dice Esteban lo voy a tomar de la siguiente forma. Cualquier diferencia en el trato a iguales generalmente es una injusticia. La ley, de hecho, incluso una de sus premisas es que trata de tocar a todos, en teoría, por igual. Y ahí es donde yo voy. Que a ella se le haga un cuestionamiento distinto a otros, sí, está mal. Ahora bien, ¿qué es lo que reclaman mucho, sobre todo los que reaccionaron de manera airada, sobre todo los medios y ahora en las redes sociales? Que me llama mucho la atención. O que ahora se haga a uno de los suyos, a uno de sus favoritos. Cuando alegremente, aquí en estos mismos micrófonos y en cualquier parte donde se tenga acceso a los medios, hay gente que arroja cubetas de materia fecal sobre otros, muchas veces con pruebas, muchas veces sin pruebas. Hoy que ese mismo método salpique a un favorito de ciertos grupos, se genera un comportamiento de ese él. no es el tema. No, el tema tuyo no es ese, Eddie. Ese es el mío. Pero ese es el mío. Ese no es el tuyo. Ni el de ese tampoco. Ese no es el tuyo. Porque son comparaciones que no tienen que ver. Pero ese es el mío. Si se le hace ese mismo cuestionamiento A de la Fran, misma por forma. ejemplo, si aquí hubieran dicho, no Miriam Germán, sino que Fran Soto, para citar un caso del más cuestionable, Ponga el ejemplo, se junta con un imputado de un caso donde va a tomar una decisión donde se inhibe y después se desinhibe. Estuvieran acabando con Fran Soto. Estuvieran buscando la madera donde lo van a con el crucificar. procurador. Lo que pasa es que la vara de medir no es igual. Pero Y mire, es cierto, y qué bueno, mira, y el reglamento, que me lo han enseñado varias personas, es taxativo. Es taxativo, en eso Eddie tiene toda la razón del mundo, es taxativo, eso no cabe. Y yo quisiera, sobre todo para la gente, como se lo dije a Emil ahorita, para la gente que se siente a aplaudir, oh, qué bien, en los Estados Unidos, y en no sé dónde, y en España, a los jueces le preguntan hasta cuántas cervezas se bebieron. Ah, pero si usted lo exige de otros estados de derecho, lo importante es que se le hiciera a todos. Se aplaude en otro sitio, pero aquí no. sí, pero hay una cosa. Ustedes yo creo que están pasando por alto una cuestión más trascendente. ¿Cuál, Fafa? Yo he dicho, esa es una burla en la Constitución de la Justicia, aunque esté establecido en la Constitución. ¿Por qué, Fafa? Aquí hay tres poderes en la Constitución. Ay, y los dos en la práctica hay uno. En la Constitución. Entonces, dos poderes lo elige el pueblo y el tercero lo que predominan. O sea, aquí no hay tres poderes. Por eso, la forma como se establece la justicia hay que revisarla como entrada. Y el otro nivel es lo que representa el comportamiento del fiscal. Señores, yo he estado diciendo que como la justicia la determinan lo que predominan, todo el que para ellos sea cuestionable en el sentido de que no lo controlen, es malo. La jueza que ha mostrado más independencia en todo el ejercicio de esa Suprema Corte de Justicia, Miriam, ahora la más cuestionada. ¿Por qué? Pero Porque- que ella respondió. Entonces, Fafa, eso admite Con que antes perdón, era más controlable que con ahora. perdón, ella es la más autónoma e independiente de todos los que están ahí. Ok. Y desde ese punto de vista, Es lo que tú yo dices, creo una juez favorita que hay ahí. que esperar
que Danilo, que orienta todo eso, quiere y debe asegurarse para su propia perspectiva personal el predominio mayoritario Pero ¿y cuando de la- jueces que lo protejan. Pero ¿y cuando y la por eso pusieron? tienen que dejar a cualquiera que lo cuestione. Pero cuando la pusieron a ella, entonces Leonel se estaba asegurando de tener su propio prestigio y su propio equipo también. Pueden pedir lo No. que tú quieras, pero la No, gente yo te estoy sabe preguntando. que Danilo quiere tener el control de ese tribunal. Sí. Claro, como anteriormente lo quiso tener Leonel. Claro. Pero, Y como es que anteriormente eso lo no quiso tener Hipólito. Exacto. Es que por Venimos Dios, con ese el tema. pasado no justifica la mala herencia. Venimos con Yo ese digo que es tema malo el proceso. Sí, lo malo es que el pasado después no lo de la criticaron. pausa. Siempre he criticado que no hay justicia. El gobierno de la tarde. Eso con su gobierno Le doy la de la palabra. tarde. Y vamos a continuar con este comentario Mira. porque es un tema que da para Sí, mucho. mira. Yo te decía que la comparación no aplica por lo siguiente. El primero que cuestionó todo lo que le está preguntando el procurador con un expediente que fabricó él. Una investigación que le hicieron los organismos de inteligencia, incluyéndolo a él. Eso lo digo yo. No aplica. Porque tú tomar un escenario en el que el presidente del consejo le permita que se llegue ahí, a sabiendas de que su principal orientador, que es el consultor jurídico, el procurador sobre ese tipo de temas, sabe que es imposible que se haga ahí. Y no porque se lo hayan hecho a ella, es que no se lo van a hacer a la gente que están de acuerdo con ellos. Si tú me dijeras que el Procurador General de la República tiene un expediente para Fran, tiene un expediente para Mocoso, y para un grupo de gente que aunque no sean jueces de la Suprema Corte de Justicia, son jueces también de corte, que son muy canchanchanes, de lo que van a poner ahí. Tú dices que sí, tal vez lo pudieran hacer con una hora para justificar, fue a todo. No, es una falta de respeto, eso fue planificado. A una dama. Usted debió impugnarla. Usted debió impugnarla en el proceso que se abrió para la impugnación y de calificarla, si porque usted tiene la posibilidad de calificarla. Eso es lo que yo estoy diciendo. El que a uno le diga a un juez, usted se porta mal o no, bueno, la justicia se ha desacreditado ella misma. No hay nadie que la haya desacreditado. O ella sola que se ha juntado con imputados. Y aquí no sabe todo el mundo que los jueces tienen hasta intermediarios y lobistas. Jueces y fiscales también. ¿Por qué no lo pregunten a uno? Lo que yo estoy cuestionando no es que se lo hayan hecho a Miriam, que no se debió hacer eso a una dama. Como una dama, no. No se debió hacer. A un juez. A un juez. A un juez. Te voy a poner ahora como mi amigo No. Feli. La dama. Como mi amigo Está bien. Feli. Mi amigo Feli Porte. Un Ella- abrazo. ella Un abrazo para Feli. ¿Macho o hembra? No. Un juez. Feli ahorita está hablando de Te la violencia compro. de género. Ese bárbara. Te la bárbaro compro. de- La acorralaron. Abrazo, Oye, Félix. la acorralaron. Y debieron darle el espacio que ella dijera, no, pero espérate, esta casa fue con esto, mira los papeles aquí. ¿Qué tiempo iba a tener ella para presentar el Eso papel sí. que legalmente vendió sus 3 casas para comprarle la del muchacho? Como Sea dijo- verdad o mentira. Como dijo Josefa, la diputada Josefa. Sea verdad o mentira. Que debieron Tenía que darle el cumplir el espacio reglamento. para Cumplir cumplir el el reglamento para que Entonces ella se le va a pudiera permitir eso y nada más. explicar. Y dice el presidente del consejo, el amigo y hermano Danilo Medina, si usted quiere no la conteste. No, ya está cagada. Y se le violó su derecho No, fundamental. además, si no contesta es peor. No, es peor. Peor si no- Entonces, ya está cagada, escúchame el término. Entonces, si quiere no conteste. Es una falta de respeto. Y a cualquier juez que le hagan eso, lo que tiene que pararse y irse, porque Ahora, lo están yo descalificando, como quiera, reitero. Y yo pongan su gente, lo que usted le yo su no gana. No me opongo a las preguntas. Me opongo a la forma. Creo que la forma no estuvo adecuada porque se vio como una encerrona. Pero las preguntas, o sea, cuestionar a una persona que aspira a una posición judicial en ese escenario, bueno, para eso. ¿Y para por eso qué? se está. ¿Y por qué no la Ahora, recusó? Lo hubiera preguntado. ¿Y ¿tú me por qué no entiendes? la recusó cuando lo de Dígame Víctor por qué Díaz usted Rúa? hizo esto, dígame por qué usted visitó Óyeme, a Díaz Rúa, dígame por qué usted hace está bien, tal pero ¿y por qué cosa, no? ¿tú ves? ¿Por qué ¿es no? cierto que usted tiene tal cosa? Está bien, pero ¿por qué no la recusó en el momento que debió recusar? ¿Y por qué si él tiene esas investigaciones y sospechaba que era algo doloso fuera de lo que tenía que hacer? ¿Por qué no la sometió a la justicia también? No pierdan su ¿Eh? tiempo. O al Consejo de la Suprema Corte de Justicia. A esa mujer Debió no la someterla. quieren. Todo el mundo sabe que fue una encerrona entre 3 o 4 los miembros ahí que hacen causa como un todito. Para descalificar a alguien que aunque no sea tan honesta como dicen la mayoría, pues yo nunca he creído en la honestidad 100% de los que están ahí. Pero por lo menos era es menos contaminante o contaminada de muchos que están ahí, que son políticos y se ponen una toga y un jodido birrete. Entonces, como es una promoción de gente hablando que ella podía hacer, no, pero espérate, para que no digan que no pusimos lo único que pudiera servir aquí, o pudiera servir un chin. Toma, planificado todo. Hágaselo de mañana a los miembros del Comité Central del PLD.
O convoquen a uno y díganle, mire, yo quiero que vengan aquí mañana los que van a cuestionar a fulano y fulano para que le aparezcan 30,000 ahí que no puedan recibirlo en el Palacio Nacional. De mucho de lo que ellos quieren que sea jueces hoy. Así yo creo que se está emitiendo una señal peor que la que se emitió cuando Leonel Fernández. Porque lo de Leonel Fernández fue muy burdo lo que hizo para escoger las altas cortes. Todo el mundo lo sabe. Sin dudas. Pero esto va a ser peor por donde va. Esto va a ser peor por donde va. Aquel que no sea amigo del danilismo o del PLDismo, trate de andar por la derecha. Y nunca haga algo mínimamente que lo cuestionen porque se jodió. Eso es lo que yo creo que puede pasar. Bueno, ya ustedes oyeron ahí de Alcántara. Entonces aquí el que no está del lado del danilismo y el que no está con el presidente Danilo Medina, entonces vive en una situación aquí de zozobra o de persecución. Porque se embro... Bueno, como tú dijiste, se jodió. Pero no te pongas a decir cosas que yo no he dicho. No, pero eso fue lo que tú dijiste. Yo es que con esa composición de la Suprema, la señal que están emitiendo es que el que no tenga... Óyeme, la señal que están emitiendo es que el que no haga causa común con los sectores que van a colocar los jueces que vienen ahí se jodió. Eso es lo que yo he dicho. Yo he dicho que no esté zozobra para tú poner cosas... No pierda tiempo. Danilo no es tonto para no asegurarse una hegemonía ahí de una justicia que lo defienda. Eso siempre se dice, pero sin embargo aquí se dice eso jueces, es así. Con jueces a su favor o con jueces en su contra, el presidente de la República va a salir como salió Leonel Fernández y como salió Hipólito Mejía de la presidencia de la República y se va a ir con todo su prestigio. Eso fue antes, ahora eso no va a reproducirse. Claro, que el deseo... Los que están esclavos de la memoria creyendo que esto es igual que ayer se equivocaron. El deseo de el deseo de algunos opositores de que a Danilo lo lleven a la cárcel cuando salga de la presidencia, bueno, no es a Danilo. Es que no se abuse del poder como se está haciendo aquí a la franca y en todos los casos. Es difícil que se dé si no hay elementos de prueba que puedan demostrar que entonces la prueba está de sobra. Que no hay mecanismo donde hacerla valer. El hombre merece estar preso. Entonces, cuando sea así, entonces se hace. Porque si fuera por prueba de sobra, yo creo que aquí hay pruebas de sobra para que Hipólito Mejía esté preso, hay pruebas de sobra para que Leonel Fernández esté preso. No es verdad. De sobra para que todo el mundo esté preso. Hipólito fue el único que dijo que aceptaba que lo investigaran. No mienta Hipólito en esto. Con un caso. No, con todo lo que dijo. Con un caso. Si a mí me acusan, oye lo que dijo Hipólito. Lo que yo digo es. Pero oye lo que dijo Hipólito. Si a mí me acusan y me encuentran responsabilidad, me pueden quitar todos mis bienes. Yo quiero a Leonel y a Danilo que digan eso. Y si a Leonel lo acusan y le encuentran responsabilidad, le pueden quitar todos sus bienes. Y si a Danilo lo acusan y le encuentran responsabilidad, también le pueden quitar todos los bienes. Ahora hay que acusarlo y hay que encontrarle la responsabilidad. Si no lo acusan y no le encuentran la responsabilidad, entonces no le pueden quitar. La podredumbre de la justicia llega tan lejos. El buen deseo que puedan tener determinados opositores al gobierno de ver el circo de llevar a un expresidente de la República a un juicio o a la justicia sin que haya elementos que puedan sustentar una condena, entonces bueno, eso es simplemente deseo de un espectáculo. Ahora, si identificáramos evidencias de actos de corrupción de manera efectiva de cualquiera de los expresidentes de la República, y en el caso de Danilo Medina, cuando sea expresidente también, entonces eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Independientemente de que la justicia esté a su favor, por lo menos se pondría, como quiera se pondría en evidencia. Pero sin embargo, ese no es el caso. Ese no es el caso, porque aquí tenemos la costumbre de pensar que todo el que va al Estado a dirigir un país automáticamente es corrupto porque se despierten situaciones de corrupción en determinados estamentos. Pero las responsabilidades hay que ubicarlas, las responsabilidades hay que establecerlas. Las responsabilidades se establecen con pruebas, no con manifestaciones de percepción o con pronunciamientos en medios de comunicación o a través de redes sociales. No, es con evidencias. Ahora, tu juicio es para evadir una realidad. Aquí no hay a dónde tú contar que puedes recurrir para que se aclarezca a nadie. Pues no embromamos entonces. Pues estamos embromando, ¿no? Porque esa es la verdad. Esa justicia no sirve, ni es confiable. Es una justicia de vagabundo. Y el gobierno la tiene para protegerse a sí mismo. Tú te imaginas que a dos legisladores, tú te imaginas que a un legislador y a un exministro con expediente en la mano, lo que hacen es usar la autoridad para que no se lo lleven a la justicia. ¿A dónde tú encuentras eso? No es detenerlo en este caso, es ir al fondo del problema. ¿Cuál es su opinión sobre Miriam Germán, don Fafa? Que es una jueza seria. Ella es la más seria de los que están ahí. Sin embargo, probado históricamente. Soltó a todos los que estaban sometidos por el caso de Brecht.
Lo mandó a soltar, se van para su casa. No, ella fue que lo no soltó a fue Tony. eso. Usted está ¿Quién fue que lo equivocado. soltó? No, usted está equivocado. Mira, no, Germán eso dijo, no fue lo que se dijo. van todos. Y después No. dijo, ese expediente no Te sirve. equivocaste. Con ese expediente, Ella lo que dijo con ese fue... expediente va todo el mundo a quedarse Sí, libre. así mismo. Exactamente. Y lo Eso, soltó. pero no lo soltó. Ay, no, no. pero lo soltó. Ella se retiró. Soltó. Y volvió dijo, y votó. y dijo, ese expediente no tiene vaso para mantener a Puso en nadie. libertad a todo el que Francisco No, Ortega. puso en evidencia al procurador que es un vagabundo. Entonces, puso en evidencia al procurador que es un vagabundo. Puso en libertad a todos los que Francisco Ortega metió preso, entonces uno debería decir, y que digo, por el caso de Brecht. No, aguántate. No, deberíamos decir Ella que dijo ella que el falló por expediente eso. no servía lo que ella dijo. Mira. Deberíamos decir que ella falló por eso. Mira, en mi No. caso, yo cuestioné el comportamiento de ella en ese expediente. Y lo dije públicamente. Y al decirlo públicamente, yo planteé mi posición frente a eso. Y dije que ella no debió asumir, después que dijo que se inhibía, el conocimiento. Para mí fue un acto poco serio el que ella continuara conociendo ese expediente. Para mí. Y yo no he dicho que sea que una mujer honesta. Yo no he dicho eso nunca. Ahora, frente a unos pajaritos que hay ahí, que todo el mundo sabe, que son jueces, porque lo pusieron ahí, algunos de ellos, cuyo nombre no voy a mencionar, como premio por haber actuado de conformidad con los requerimientos que le hicieron los sectores de poder en el gobierno de Leonel Fernández. Esta investigación llévamela hasta ahí, tú me callas esto, no hay problema. Mas yo conozco uno, lo que tuvo en una investigación muy seria, que si sea abogado, actúa como ayudante fiscal y no está hoy en la corte porque saben que no es abogado, pero lo premiaron. Y actuó todo el tiempo ahí como ayudante fiscal en la Procuraduría. Todo el mundo sabe a quién yo me refiero. Y él sabe que me está escuchando a quién yo me refiero. Ah, pero entonces, también se le cumplió por el silencio de algunas investigaciones. A mí no me sorprende eso. Y yo reitero frente a ese tema. Yo no lo digo porque ella es seria para mí. Yo no lo digo porque yo estoy defendiendo la honorabilidad de ella. Pero hay una cosa importante, Eddie, perdóname que te interrumpa. Luego de lo que ha dicho José Luis, de lo que ha dicho Esteban, de lo que dijo Fafa y de lo que has dicho tú. Hay un argumento sine qua non que no se puede rebatir de eso. Cuando se le plantearon las situaciones de las famosas cartas y se le habló de su relación con Víctor Díaz Rúa y de su amistad estrecha con el abogado de uno de los imputados en el caso conocido aquel, que es por lo que se motiva la ejecución de la carta, ella pudo inhibirse, pudo no responder a los anónimos, pero Exacto. ella respondió. Y respondió aceptando lo que decían esas cartas. Entonces yo no entiendo cuál es la discusión. No, Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que si no se hizo con los demás, ¿por qué se está haciendo con ella? Y creo que lo incorrecto no era hacerlo con ella. Creo que lo incorrecto es Es no que se hacerlo con viera todos. una especie de inquina individual cuando esa misma evaluación, cuando esa misma investigación se debió haber hecho con todos los que quieren repostularse. Ahí todos quieren reelección, los 10. De 12 jueces, 2 no van a participar y los demás 10 quieren y lo que reelegirse. decíamos fuera de en la pausa, Fafa, lo hablábamos justo al entrar al aire, lo de los 5 años es que en caso de ellas estar ahí, que para mí va a estar, insisto, creo que va a quedar dentro del pleno, por un tema de la edad, creo que tiene 70, la ley dice que es a los 75, ¿no? Mire, Por eso Sí, yo digo que ella le va a quedar 5 años más en la judicatura. Pero ella dijo que no al tema de Víctor Díaz Rúa y todo el mundo sabe lo que pasó con No, ella el no lo fallo. Todo el mundo sabe lo que pasó con el fallo de la modificación de la medida de coerción. Eso fue el juzgamiento de un caso de fondo. Miren. Todo el mundo sabe lo que pasó con Y lo una medida cuestionamos aquí. populista Y lo que fue cuestionamos muy aquí. cuestionada en su momento. Ella negó su relación con Víctor Díaz Rúa. No, al contrario, dijo que se visitan y que son amigos y que él la maneja con respeto. Negó Pero su eso no hay que vinculación. honradez, que no habla mentira. Y no digo que no lo sea. Bueno, el Eso es problema lo es a que veces digo, que lo desinhibir y es. volver. Por eso se va. Eso es lo que digo, que lo es. Y cuando se habló del famoso abogado de uno de los imputados en una amistad estrecha, también dijo que lo era. ¿Cuál es el problema aquí, por mi parte? Que lo mismo que se investigó para ella debe investigarse con todo lo demás y debería investigarse con lo que viene. Pero eso es fuera lo lógico, lo que tú dices. Pero el hecho que ustedes no pueden obviar lo que uno está diciendo. La hegemonía de que controla la justicia impone lo que le conviene, porque ese procedimiento no garantiza idoneidad.
A eso es que yo me he vinculado. Yo estoy de La acuerdo forma, contigo, eso no garantiza no, idoneidad. no me garantizó. A ella debieron excluirla en el proceso de impugnación. Y lo que yo reclamo es que en el momento, pudieron impugnarla claro, con medida de coerción y no no hacer un papelazo a un juez ahí a sabiendas de que ella no es la única cuestionable. Y además el cuestionamiento fundamental, venir del procurador y el procurador decir, miren, no, yo tengo que guardar la discrecionalidad de la investigación. En ese escenario, Ahora, yo sí creo que Jean Alain no se iba a meter en una vuelta como esa. si no está consensuado. Si no, habla. No fue por su si él propia no cuenta. está seguro de lo que está diciendo. Eso No, fue y además que lo decidido. sabe el presidente también. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Continuamos con el desarrollo del programa de este lunes 4 de marzo. Vamos a iniciar con los comentarios de todo el equipo para iniciar la semana así, organizaditos, formalitos. A propósito de todo lo que está pasando en este momento, ya inició la entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura del señor Moscoso Segarra. Ay, mamá. Esa va a ser una entrevista interesantísima. Sopla. Nosotros le estamos dando seguimiento por aquí, por el live del Consejo Nacional de la Magistratura y vamos a estar pendientes de si pasa también lo mismo, porque No, tengo entendido porque que va a cuántos- ser una cuán- muy buena ¿Cuántos entrevista. ciudadanos bien intencionados le mandaron comunicaciones al procurador Número de sobre placa, Moscoso el Segarra? sobrecito, el mismo día que el hombre le entregó, se le pudo visualizar que las uñas se había hecho un manicuri. Todos esos detalles estaban en esa comunicación. Bueno, Comentarios. señores, pero no estamos quedando en la rama. El tema no es si está bien que hicieran o no la carta. El tema es si lo que dice es verdad o no. Sí, es que sí, que ella respondió Todo que todo verdad, era verdad. todo verdad. Y ella Menos dijo lo que del- todo era verdad, Lo o del sea. juez que ella le pidió. Lo del juez, lo último ahí fue medio, no fue muy cosa. Bueno, y ella dijo que La no sentí al poco- tema de las propiedades. Sí, la Al propiedad tema de las lo explicó más o menos propiedades, bien, ella lo porque- explicó. sí, Y lo ella dijo explicó. que no, algunas son de su papá, Sí, que del ella papá de no- los hijos de ella, ella no que, tiene que fortuna. ella tuvo antes de casarse, pero el asunto del último magistrado, de la última carta, la tercera carta, que ahí sí da el nombre, ahí sí esa no fue un anónimo, y entonces tú sabes que fue más directo. Pero de todas maneras, como tú dices, para no irnos por las ramas, las explicaciones que ella dio no fueron muy convincentes, a pesar de que hay que reconocer que, como dice Eddie, debió dársele tiempo para que entonces, si se hubiera Armara. comunicado con tiempo, para ella armar Eso sus sí, argumentos, claro que porque sí. cuando te toman así de sorpresa, fíjate que ella estaba haciendo memoria para acordarse de algunas cosas, porque en el momento tal vez tú no la tienes en la mente, cosas que no... A ella o sea, la sorprendieron. La sorprendieron. Ahora, Sandy López tiene Pero ella razón. lo había sorprendido a él también Mira. con el dispositivo de la variación de la medida de Sandy coerción. López Sí, lo dice- sorprendió, Oh, lo sorprendió. Sandy Padre López. Chao. Mira. Parece que se la estaba guardando el procurador. Sandy López Exacto. dice que es incorrecto basar preguntas en el Consejo Nacional de la Magistratura basada en cartas o denuncias anónimas. No, no es incorrecto. Mucho Eso menos lo si el establece el Ministerio reglamento. Público, que tiene como investigar la veracidad de un anonimato, que debió haberlo hecho antes de usar esa fuente. Ahora, señores, No estamos Yo comentando lo que eres el- creo, tú no eres el yo lo que comentario. creo que él no se Ella va a dijo meter en que esa comentario. vuelta. Todavía no me han Y dicho. vamos a iniciar con los comentarios. Yo soy El un hombre- primero es de Eddie Yo Alcántara. sí soy un hombre disciplinado. Que a mí no me digan en el comentario, yo no hago comentarios. Es más, miren que yo no he hablado el día entero hoy para yo. tú no has hablado hoy. Por casi suerte no. para nosotros. Sí. Miren, dos cositas. Lo primero es que ya se conoce que Juan Guaidó ya está en Venezuela. Muchos pensaban que el segundo hombre fuerte de esa dictadura lo iba a esperar en el aeropuerto. Parece que analizaron, porque son tan animales ahí ese grupo de la gente que rodea al presidente de la República, que eran capaces de armarle Con un rifle de largo alcance. un encerrón ahí, no sabiendo que en caso de que ellos acudieran a la fuerza militar para apresarlo, dándole cumplimiento a una orden del Ministerio Público, iban a obviar de que Juan Guaidó es parlamentario, que Juan Guaidó goza de una inmunidad que no puede ser, que está por encima de cualquier ejecución, salvo la flagrancia, cualquier ejecución que lo ordenara el Ministerio Público. Pero aparte de eso, vamos a suponer que nada de eso estuviera adornando la figura de Juan Guaidó. En caso de apresarlo, no es un dirigente de la oposición que iban a apresar, ¿eh? Era el presidente de la República reconocido por más de 50 países.
el que iban a apresar ahí. Y eso hubiese provocado en Venezuela un derrame de sangre mucho mayor que cualquier tipo de intervención de la que hemos cuestionado, que han cuestionado algunos de que no se produzca. Pero cuando escuché el discurso de él, me di cuenta que quiere lograr el derrocamiento del régimen a través de pedimentos. O tiene algo muy bien planificado con los países que le están respaldando, incluyendo Estados Unidos, o en su defecto, parece ser que llegó a Venezuela a organizar algo para partir de ahí entonces que se produzca lo que nosotros dijimos desde el principio que debió producirse y pronosticamos inclusive que fallamos en el pronóstico de que debió terminar en esa semana el régimen de Nicolás Maduro. Pero los países que están respaldando el régimen de Venezuela acaban hace unos días de reconocer que ellos vetaron la resolución de las Naciones Unidas, pero que conocen y reconocen que Estados Unidos nada lo ata de que pueda tomar una decisión. En Venezuela no hay salida por la vía del diálogo. Y eso de Venezuela se está replicando en Nicaragua, que ahora Ortega convocó un diálogo haciendo exactamente lo mismo que hizo Maduro. Porque Ortega vio que le dio resultado y duró 6 años hablando de diálogo. Comenzó primero con la oposición en el Palacio de Miraflores. Eso está haciendo ahora mismo en Nicaragua Ortega. Soltando como hizo Venezuela, soltando a un grupo de presos políticos y a otros le cambió cárcel por casa. Y ahí se tiró Nicolás Maduro 6 años. Entonces, esa situación puede generar una réplica en los demás países donde comienza a incubarse un régimen dictatorial. En muchos países, en varios países de Latinoamérica. Fíjense en Bolivia. Fíjense en Bolivia. Piensen en Paraguay. ¿Ustedes creen que si a Maduro le permiten que dure más allá de un tiempo prudente en este mes o a mediados de este mes, o logra prolongarse por cierto tiempo, eso no va a repercutir en esos países que quieren incubar una dictadura? Entonces, ojalá que cuando Guaidó hablaba de movilizaciones es porque alguna promesa tiene de los países que le respaldan, encabezado por Estados Unidos, para terminar con ese capítulo. El tiempo solamente le favorece al régimen, a Nicolás Maduro. Y miren ahí los resultados, que están jugando al cansancio. Ojalá y no se aloquen y ahorita quieren ir a buscar preso a su casa y que porque es una orden del Ministerio Público. Quería decir eso. Miren, hoy se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchas expectativas en la sociedad dominicana, sobre todo en los simpatizantes y dirigentes de ese partido. De ambos lados. Sin embargo, como yo siempre he dicho aquí, ahí no hay forma de reconciliación. Y los partidos políticos que están preparando una alternativa que Leonel no se da cuenta, que se está jugando al tiempo para tratar de que quede entrampado en lo que establece la ley, ya hace rato que han acordado algunos de ellos comenzar proclamaciones en forma de cascada para asumir a Leonel Fernández como candidato. Y Leonel Fernández en una actividad en La Romana acaba de decir que esos 2 millones de votos que él dice que tiene, que para mí no tiene nada, es para procurar el respeto a la Constitución. Y hoy dice José Ramón Peralta que esa oposición interna, porque tampoco quiere que se le haga oposición al gobierno, de la gente del PLD, ha generado cierta crispación en el gobierno. De manera que yo estoy seguro que ahorita se dirán de todo ahí adentro. La misma palabrita aquella de que uno le va a responder al otro lo que ustedes saben que yo le digo a ustedes que le dicen, pero eso no sale afuera.
vendrá Reinaldo Pared con una comunicación a la prensa a decir que todo está bien. No hay forma de que haya una reconciliación en el PLD. No hay forma. Hay una lucha ahí a unos niveles que ni nosotros nos la imaginamos. Porque le cogieron amor al carguito, al poder. Porque si hubiese sido para beneficiar a la colectividad nacional, pero todo el mundo sabe qué es lo que han hecho del poder. Entonces, lo demás va a ser pantalla en los medios de comunicación después que termine la reunión. Y debemos revelar algo. Yo me reuní la semana pasada con un dirigente influyente de uno de los dos sectores, específicamente el de Leonel Fernández. Coincidimos en un restaurante. Yo estaba con unos clientes ahí. Y nos dijo que lo que más les conviene a ellos, oigan bien, es que Danilo Medina procure reformular la Constitución. Porque ellos saben que la confrontación política electoral pudiera darse más entre Leonel y Danilo que la oposición y el gobierno. Que yo le he dicho aquí, en mi tesis, que la oposición no puede jugar a la división del PLD. Los mismos leonelistas están diciendo eso. Porque ellos no creen en un apoyo sincero desde el gobierno a su candidato. Si en definitiva Danilo decide no abordar la Constitución y Leonel Fernández es el candidato. Ellos saben que el gobierno lo van a emplear enterecito para que no gane las elecciones. Y lo peor de todo esto es que la discusión entre Leonel y Danilo lo que pudiera generar es la continuidad en el gobierno de nuevo del PLD, para desgracia de este pueblo. Eso es lo peor de todo. Entonces yo le quiero decir a todos los sectores que están jugando y pendientes a lo que vaya a ocurrir ahí, pónganse a hacer lo que tienen que hacer. Porque no le conviene a ninguno de los que quieren crear alternabilidad en el gobierno y producir cambio, una división en estos momentos de ese partido. Porque pudiera replegar, y lo he dicho 30 veces aquí, a la oposición en un tercer plano, porque no está haciendo lo que tiene que hacer. No está haciendo lo que tiene que hacer. Muchos partidos de su oposición, Aguaje y Movimiento. Entonces, lo peor que le puede pasar a este país es que al final la decisión se vaya a tomar en que si Danilo sigue se aborda la Constitución o si no se encarama a Leonel, que está enfrentando la reelección. Porque de la oposición política no se está enfrentando la posibilidad de reelección con los decibeles que tiene que enfrentarse. No se está enfrentando con los decibeles necesarios. Más lo están enfrentando los mismos leonelistas. Y ahorita, aquí están las opciones, o Leonel o Danilo, aunque Leonel vaya por 14 partidos. Nos jodimos como quiera. Hoy los otros 7 candidatos. Bueno, pues ahí es que está el problema. ¿Cuáles 7? No, hombre, no. Y yo creo que... Dice Vinicito que son una alita corta, una falta de respeto a todos esos candidatos. ¿Del PLD? Claro, que salieron y están haciendo su trabajo, le están aguantando ahí al presidente. No, pero no hay posibilidades de nada, ninguno. ¿De ninguno de los 7? No, el único que pudiera competir no creo que gane si se recibe respaldo de Danilo Medina, es Andrés Navarro. Después, O sea que ahí hay solamente 2 caminos. claro, pero hay un problema. Danilo, Leonel, o que entre el Si mar. gana Leonel frente a Navarro, frente a los 7 alitas cortas, Por eso que este país no prospera. Danilo Medina va a hacer lo que sea para que Leonel no gane las elecciones y los leonelistas lo saben. Es más, los leonelistas me dicen a mí que pudieran hasta jugar a una reforma constitucional si él la quiere abordar. Para entonces ellos encabezar un bloque. Eso es lo que están pensando. Atiendan oposición, chequen esa vaina. Es verdad que si gana Leonel, los danilitas van presos. Francis, llévatelo, por favor. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, esta es la Z101, ya son las 5:43 de la tarde del día de hoy. El nuevo ministro de Educación
ha dicho que ha tenido que arreglar algunas cosas al llegar a ese ministerio porque el anterior, el señor Andrés Navarro, le dejó una especie de desorden que creó unidades paralelas a los viceministerios, debilitando las funciones de cada una de esas dependencias y que él ha tenido que poner otra vez las cosas en su lugar, que no recibió un informe con la situación del ministerio ni con los principales proyectos que le dejaba el señor Andrés Navarro, que si el Andrés Navarro le hubiera entregado, pues él estaría defendiéndolo, pero que como Andrés Navarro no le entregó, él está diciendo lo que encontró. Así andan las cosas en el país el día de hoy y parecería que es que si las cosas no se hacen de una manera, bueno, pues yo salgo y digo todo lo que yo entienda. Pero eso ha dicho el nuevo ministro de Educación. Aquí, mientras tanto, hemos dicho muchas cosas de las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura. En este momento ya se han iniciado las preguntas al señor Alejandro Moscoso Segarra. Ya él terminó su presentación y la primera pregunta se la formuló el señor Paliza del PRM. Vamos a ver cómo le va, si sale igual que la magistrada Germán o como los anteriores, que aparentemente les fue muy bien. Continuamos con los comentarios y es momento de escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Yulisa, gracias a los amables oyentes y a los amables compañeros aquí presentes. Habíamos dicho la semana pasada, refiriéndonos al anuncio que hizo el presidente Danilo Medina de que iba a disponer un aumento de los salarios mínimos del sector público centralizado y descentralizado de 5.117 pesos mensual a un mínimo de 10.000 pesos. Y también hacíamos referencia a que eso era ya dar cumplimiento al reglamento de la ley 105-13, ese reglamento que debió estar listo y puesto en vigencia a los 6 meses de aprobada esa legislación que se aprobó en el 13, pero que sin embargo fue elaborado, creo que al 2015, se le envió al presidente de la República y en ese momento el Poder Ejecutivo no lo promulgó, y una de las principales razones por las que no lo promulgó es porque ese reglamento establecía un salario mínimo para el sector público, para los empleados del sector público de 7.500 pesos mensuales. Y entonces, en el año 2016, precisamente, se publicó una información donde Ramón Ventura Camejo, que es el ministro de Administración Pública, hacía referencia, ministro de Administración Pública, que no es lo mismo que ministro administrativo de la presidencia, del ministro de Administración Pública hacía referencia a que desde presupuesto le habían informado que no podía aplicarse ese reglamento con el aumento del salario mínimo de los empleados públicos porque se necesitaría por lo menos 25.000 millones de pesos adicionales para poder llevar a los empleados del sector público a un salario mínimo de 10.000 pesos mensual. Pero han pasado los años y ahora que el presidente anunció ese ajuste salarial a un salario mínimo de 10.000 pesos para los empleados del Estado, vimos una publicación del ministro de Hacienda haciendo referencia a que para cumplir con ese mandato se requieren, a partir de abril, que es cuando entrará en vigencia, hasta diciembre de este año se requerirían alrededor de 3.500 millones de pesos, no 25.000 millones de pesos como se hubiera necesitado o como se necesitarían o se necesitaban 3 años atrás. Nos imaginamos que es porque en los últimos 3 años entonces el gobierno ha venido haciendo ajustes salariales no anunciados en las instituciones públicas. Porque si ahora se requiere menos dinero, por lo menos para las instituciones públicas centralizadas, es porque muy pocos empleados están devengando salarios por debajo de los 10.000 pesos mensual en el sector público, de acuerdo con lo que dice el ministro de Hacienda. Y en efecto, revisando las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, nos dimos cuenta de que de 328.000 empleados del sector público centralizado que están cotizando a la Seguridad Social, solo un 15% está con salarios por debajo de los 10.000 pesos mensual. Sin embargo, esa no es la situación en el sector público descentralizado, principalmente en los ayuntamientos, donde hay trabajadores que devengan 3 y 4.000 pesos mensual, ni siquiera el mínimo de 5.117 pesos mensual. Por eso vimos a la Federación Dominicana de Municipios manifestar que los cabildos no tienen recursos para cumplir con ese mandato o con esa disposición del presidente Danilo Medina. Habría que ver entonces si
si las instituciones descentralizadas no van a cumplir con esa disposición y solamente se va a aplicar a las instituciones centralizadas del gobierno, o si el gobierno va a disponer de una partida presupuestaria adicional a esos 3.500 millones de pesos a lo que hace referencia al ministro de Hacienda, para que entonces las instituciones descentralizadas, principalmente los ayuntamientos, porque hay muchas instituciones descentralizadas del Estado que hace tiempo que están pagando por encima de los 10.000 pesos el salario mínimo. Ahora, cuando la Tesorería de la Seguridad Social informa que de los 292.000 empleados de instituciones públicas descentralizadas que tiene cotizando a la Seguridad Social, hay un 32% de trabajadores que tienen salarios por debajo de los 10.000 pesos mensuales. Entonces, seguro que ese 32% está abarcando principalmente a los empleados o trabajadores de los ayuntamientos, de los cabildos. Nosotros tenemos en la República Dominicana 158 municipios y tenemos más de 200 distritos municipales, 234 distritos municipales y 158 municipios. El presidente de FEDOMU, Hidalgo, había dicho que ellos tienen alrededor de 100.000 empleados en esos 158 municipios y 234 distritos municipales. Me imagino que se está refiriendo a 100.000 empleados con salarios por debajo de los 10.000 pesos mensuales, no a 100.000 empleados de todas esas municipalidades, porque es obvio que son muchísimo más de 100.000 la cantidad de empleados que tienen. Pero en todo caso, el gobierno ya ha explicado que va a buscar recursos con eficiencia recaudatoria para cubrir el aumento salarial a los empleados del sector público que han de devengar un sueldo mínimo de 10.000 pesos mensuales a partir del 1 de abril y que van a disfrutar también de un aumento de un 10% los empleados que ganen de 10.000 a 20.000 pesos y de un 5% los empleados que ganen de 20.000 a 30.000 pesos. Además de que, de acuerdo con lo que anunció el presidente Medina, también se le va a aumentar el salario mínimo a los pensionados, algunos de los cuales no tienen un salario mínimo solo de 5.117 pesos mensuales. La pensión, perdón, sí. Se le va a aumentar la pensión a 10.000 pesos mínimo o a 8.000 pesos mínimo, pero sin embargo hay muchos de ellos que no están ganando un mínimo de 5.117, sino que tienen ingresos por debajo de esa cantidad, y para ello también se requiere una partida presupuestaria adicional. Vamos a ver qué va a ocurrir con los empleados de los cabildos, porque ellos también merecen tener un salario mínimo de por lo menos 10.000 pesos, que no es mucho, incluso es poco todavía. Quería referirme también brevemente, antes de finalizar mi comentario, a un tema relacionado con Venezuela. Hemos visto en los medios de comunicación que el vocero de la presidencia, el señor Rodríguez Marchena, ha dicho que en el caso de la República Dominicana, la embajada de Venezuela está acéfala, o sea que no hay embajador en Venezuela para el Estado Dominicano, porque como no se reconoce el gobierno de Maduro, tampoco se está reconociendo entonces al embajador que presentó sus credenciales en nombre de ese gobierno, y tampoco tenemos acreditado todavía al embajador de Guaidó. Entonces hay una situación, y es que nosotros sí tenemos una relación comercial con Estados Unidos, y esa relación comercial abarca incluso una asociación en términos accionarios de nuestra Refinería Dominicana de Petróleo y la empresa PDVSA de Venezuela. Uno a veces se pregunta cómo entonces se van a manejar esas operaciones en cuanto al pago o a la remisión de las utilidades correspondientes al socio venezolano, que es el Estado de Venezuela, cuando haya que distribuir los dividendos. De acuerdo con estadísticas que he podido recoger de declaraciones que ha hecho el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Félix Jiménez, porque cuando uno revisa su portal de internet, el portal institucional de la Refinería Dominicana de Petróleo, no tiene información estadística, no tiene ni siquiera una ventana de transparencia. Por lo tanto, no se sabe cuánto es que se venga. Pero de lo que él ha informado, en el año 2012,
La refinería dominicana de petróleo obtuvo ganancias netas por el orden de los 50 millones de dólares. En el año 2013, 64.9 millones de dólares. En el 2014, 62.2 millones de dólares. Y en el año 2015, 49.3 millones de dólares. Para el 2016 se batió récord en ganancias en la refinería dominicana de petróleo con una ganancia de 95.2 millones de dólares. En el 2017 las ganancias rondaron los 98 millones de dólares. Y el año pasado bajaron otra vez a solo 40 millones de dólares o poco más de 40 millones de dólares. Eso se debe a que se eliminó, ustedes saben, un incentivo que había para las empresas principalmente que distribuyen gas, el licuado de petróleo en la República Dominicana, que tenían un incentivo que establecía el Ministerio de Industria y Comercio y que eso se eliminó. Pero en total esos son 463 millones de dólares en los últimos 8 años y entonces hay que ver de qué forma el gobierno dominicano y el gobierno venezolano llegan al entendimiento de cómo se transarán los recursos de las ganancias que reciba su socio PDVSA, ahora que no estamos reconociendo a su gobierno ni a sus embajadores. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:56, estamos en los comentarios individuales y es momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Y alegrándome que ya tú estés aquí con nosotros. Tu ausencia se sintió aquí en el espacio. Ajá, se sintió. Tú sabes que la presencia de las mujeres crea un ambiente de más tolerancia y más alegría. Y de orden, porque de orden. nosotros somos como medio proclive. Proyectan una atmósfera donde la hostilidad que a veces acompaña a los varones. Gozan más los varones cuando están solos. Es decir, tú eres parte del equilibrio. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Miren, hoy está anunciado que se reúne el comité político del partido dominante en la República Dominicana, el de Liberación Dominicana. Creo que es la primera vez que el comité político se va a reunir este año. Y se anunció que Leonel Fernández y el presidente del Senado se pusieron de acuerdo en la agenda y hasta en cómo tratar los puntos. Lo que están anunciando de hecho es que esa parece que va a ser una reunión para la formalidad de darle sentido a algunas conclusiones, pero no es el escenario donde la gente puede esperar que va a discutirse a fondo muchas cosas. Pero al mismo tiempo que esa reunión de la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana se anuncia, el principal partido de oposición también está en un proceso que tendrá, no hoy, pero sí mañana, una reunión formal para tratar de darle seguimiento a las actividades que tienen que ver con la preparación ya de un proceso que está ahí en el horizonte, las primarias de este año. Y junto con ese problema de las actividades partidarias, donde la gente está tratando de atenuar sus tensiones internas y tratar de consolidar su influencia en la población o de ampliarla, al mismo tiempo que esa es la dinámica general más común en los partidos, se están dando entonces situaciones institucionales y a los niveles de la sociedad que no pueden postergarse. Porque no es cualquier cosa que esté haciéndose indagatoria y cuestionamientos y valoraciones de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Simultáneamente vemos entonces que las instituciones encargadas de conducir políticamente tienen una actividad que la vincula a su dinámica interna de preparación y de organización. Y al mismo tiempo, las instituciones generales, oficiales, las del gobierno, están enfrentando tareas como esa, de valorar los jueces, que no es paja de coco, para constituir efectivamente el frente del poder, el llamado mal poder judicial. Cuando usted reúne lo que están haciendo los partidos y lo que está ocurriendo en la esfera de la oficialidad y desciende entonces al problema del mercado, se encuentra que en la República Dominicana la vertiente de los mecanismos políticos, de las instituciones políticas del Estado y del mercado,
tienen cada una en estos momentos una dinámica muy particular concentrada en sus actividades centrales o formalmente centrales. Es decir, independientemente de lo que pase con los grupos y cómo se preparen para la primaria y de lo que diga o no haga el conjunto de personas que está constituyendo la Suprema Corte de Justicia, hay una realidad en la economía y en el mercado. Usted se imagina lo que es publicar que aquí el comercio exterior dominicano, el año pasado alcanzó a 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, expresado de la siguiente manera: 20.5 al valor de las importaciones y 9.5 al valor de lo que nosotros exportamos. Una muestra de que por cada 2 pesos que trajimos de fuera, solo produjimos 1 para enviarlo para allá también. Ese desequilibrio entre nuestra capacidad de importación y de exportación es, yo creo, que un elemento para que las instituciones del Estado y los partidos estuvieran ambos poniéndola de frente, dándose cuenta que esa realidad no puede ignorarse, porque la diferencia anualmente entre lo que producimos, entre lo que exportamos, entre lo que compramos fuera y traemos para acá, independientemente de todo el reparto interno con impuestos o compensaciones, hay un desafío que por encima de todo eso representa el país. Tenemos una situación insostenible, produciendo 1 peso por cada 2 que gastamos, y las diferencias buscándolas en préstamos que se acumulan cada vez más, hasta el grado que hoy los préstamos de la sociedad dominicana a las instituciones financieras es, para uno decirlo lentamente, un poco más del 50% de todos los valores de la producción nacional. Entonces, cuando usted ve una situación reducida o atomizada en la dinámica de los aparatos políticos que están preparándose para luchar por conducir la realidad global, de que usted ve que al mismo tiempo en las propias instituciones del Estado ahora mismo hay procesos en marcha que no tienen coherencia, y por el otro lado el conjunto del país, cuando tú lo ves como un ente económico, tiene un déficit en el intercambio con lo que se vende fuera, que lo obliga a tener que incrementar cada vez más su deuda. Si tú ves así tranquilamente la institución, no con la pasión de un opositor o de un oficialista, si tú la ves tranquilamente, no como un empresario que está atrás de su ganancia, no como un funcionario que lo que quiere es tener asegurado su cargo, sino por encima de todas las demandas que implican los cargos y las responsabilidades particulares de la gente, ver que el país necesita una atención especial. No es posible que pasemos por alto ese detalle. Esta sociedad tiene cada vez un déficit creciente, porque lo único que sube inesperadamente en el país es el consumo, tanto por la forma como se administran los recursos públicos, como por el hecho cierto de que en esta sociedad de la comunicación, los que nos crecen el alma todo son los nuevos deseos de consumir, las nuevas ofertas que la comunicación nos impone en un mercado donde la propaganda es el mejor vendedor. Y cuando usted se encuentra entonces con una sociedad insatisfecha por eso, insatisfecha porque a pesar del volumen real de la promoción, a pesar del creciente nivel de oferta, hay un estancamiento en los ingresos de la abrumadora mayoría. Sí, la sociedad crece, pero el crecimiento se queda en manos de 2 o 3 y lo que se distribuye crea una tragedia, porque usted no puede comprar lo que quisiera comprar ni suplir sus necesidades porque tiene un ingreso limitado y en muchas ocasiones reduciéndose cada vez más. En una situación como esta, donde hay ya medios de comunicación, la gente no tiene la voluntad del pasado, que era más pasiva que ahora. Ahora la gente tiene una presunción de que conoce su situación,
de que tiene medios para expresar su desencanto o para defenderla, y de que además tiene base para saber lo que pasa en otras partes del mundo. Por eso, yo quisiera que aquí se pensaran en alguna de esas cosas, para que al tener que abordar el problema de cómo reestructuramos este país, cómo cada quien, no hablando para su lado, se detiene para que vea que hay que detenerse un poquito, porque frente al cuadro real que tenemos en el país, si cada quien sigue en lo suyo, si no incorpora una atención colectiva a esos intereses globales de nosotros, lo que está es empujando que esto se haga una crisis. Yo les digo, no importa cómo te expliquen que aquí el trabajo regular o el trabajo que no puede llamarse irregular, toda esa pequeña propiedad desorientada, jodida, toda la gente que no recibe el ingreso que debe para mantenerse y todos los que están fuera de la producción, tú los reúnes a todos y te das cuenta que es un ciudadano distinto al de hace años, porque aunque tú no tengas nada, tienes la comprensión de las cosas y tienes la idea de lo que tú pudieses aspirar a consumir y no tienes los miedos de lograrlo. Entonces esta sociedad está atomizándose en muchos órdenes, pero también multiplicando la angustia, aunque esté anarquizada todavía, porque no ha encontrado un canal para expresarse. Y eso indica que este país, camino de un proceso electoral, si encontrara opositores u oficialistas que abrieran espacio para ver cómo enfrentar los grandes problemas, es lo que he estado predicando. Por ejemplo, esta sociedad tiene una economía indefendible, primero por el desequilibrio que hay entre que crece, pero la gente no la siente porque se concentra el crecimiento en manos de una minúscula proporción. Y porque esa proporción en la población, al distribuirse, lo que hace es crearle una angustia de insatisfacción permanente, porque la gente no puede financiar como quisiera su vida. Y vive entonces con la angustia de todo lo que quiere y que no puede alcanzar. En un ambiente como este, yo insisto, hay que pensar en un detalle. Caminamos obligatoriamente, si esto no tiene freno, a una agudización de la situación social, a un incremento del descontento. Y aunque hoy la gente esté cada vez más atomizada, ese fondo del descontento y de la insatisfacción van a alimentar convergencia, van a alimentar coordinaciones, y seguro que no es verdad que la gente va a tener la pasividad que tiene hoy. Yo he dicho, yo quisiera evitar la angustia de las explosiones incontrolables, y por eso predico que este es el tiempo de entendernos, pero entendernos no ofreciéndonos reparto, sino obligándonos a estudiar juntos los problemas y entonces comprometernos a levantarlo para que lo abordemos con la fuerza colectiva de lo que la aceptamos. Es verdad, este es el tiempo que es posible entendernos, y entendernos es ponernos de acuerdo en cómo manejamos los principales problemas del país. Ponernos de acuerdo en qué hay que hacer para enfrentar las situaciones donde, si tenemos que competir, tengamos la misma bandera. Ojalá hubiese esa madurez en la gente del gobierno, que ahora están peleando entre los que están en el poder y la gente del partido del poder, que está insatisfecha con la participación que tiene. Leonel y Danilo encabezan esas dos posibilidades, porque los otros candidatos que están ahí del partido oficial, lo puso Danilo con una razón muy clara, diciendo, si nadie establece aspiraciones presidenciales, le estamos dejando el espacio solo a Leonel. Y esos 4 candidatos que salieron fueron puestos por el presidente para tratar de que no estuviese el escenario puesto para Leonel. Pero ahora ya Danilo ha tenido que dar la cara y decir que él está dispuesto a hacer lo que haya que hacer, para seguir sirviendo a su manera a este país. En el marco de eso tú dices, ¿dónde está la visión de conjunto? ¿Dónde está el camino que puede abrir la puerta para que pongamos en primer plano el país? Y es ahí donde yo insisto que este es un tiempo para que nos entendamos. Y ojalá la fuerza del gobierno, como lo de la oposición, puedan entender que necesitamos compromisos sobre los puntos fundamentales, no para ignorar a uno o a otro, sino para lograr, aunque tú consigas a medias lo que quieres o tenga que ceder, para lograr un horizonte que permita que la fuerza del país puedan alcanzarlo.
esta nación, si no produce un cambio en la situación política y en la situación dinámica que vivimos, camina a la anarquía, camina a un desastre. Y yo insisto, para evitar ese desastre, pensemos serenamente que podemos abrir el camino de entendernos a tiempo. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, esta es la Z101, son las 6:12. El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, salió esta tarde en defensa de la magistrada Miriam Germán, quien fue objeto de cuestionamientos hoy por parte del Procurador General de la República durante las evaluaciones que se le hacían en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo ha calificado como una bajeza del procurador. Y dice que esto es un acto parecido con la que se realizaba en el foro público durante la dictadura de Trujillo. Pero es que no se puede callar porque él no hablaba ni cuando era ministro. Ustedes han escuchado la palabra obviedad. Sí. Buen momento para entender su significado. Persona a la que uno no le agradece que lo defienda. No, si ella amiga de él lo está llamando. Después de esa comunicación, después de esa declaración. Ahora bien por él, está siendo leal. Está siendo leal. Sí, pero, eso es cierto. Pero mira, una defensa de lealtad que ha sido intrínseca, creo yo. A esta altura de juego. Yo no sé si antes, cuando Leonel Fernández, una defensa de Víctor Díaz Rúa era algo que tenía cierta importancia. ¿Y ahora? ¿Tú crees? ¿Cómo que tú crees? Pero claro, una defensa de ese señor y de Félix Bautista en este país, a cualquiera, Eso igual era una patente. ¿Y ahora? No. Bueno. Oye, el día que Víctor Díaz se refiera a algo a favor mío, Ahora, pero mira que lo someto a la justicia. Ahora, pero mira que distinto. Oye, si hay Víctor Díaz gente- dice, Eddie Alcántara es un hombre serio, que oye, lo someto. a la Pero mira que Eso distinto. equivale Pero mira a que una distinto. acusación. Claro. Pero mira qué distinto. Hay gente que está dando un no en el tren del poder ejecutivo, congresual o judicial. Lo que dicen como que siempre tiene valor. No importa que hayan tenido un puesto importante o no, o que no lo tengan en la No, ahora no actualidad. tiene ninguno. No, lo que pasa es que Eddie, eso que tienen verdades favoritas, Aquí llama Quirino, desacredita a Leonel Fernández y Eddie Alcántara dice, no, Le porque creen. Quirino dijo tal cosa. Entonces lo asumen como verdad. Lo que ¿Y tenemos por aquí es qué? verdades favoritas. Pero ¿y por qué tú me quieres hacer y por qué tú quieres obligarme a mí a que yo crea más en uno que en Lo otro? que te digo Yo es creo que el que me da un la gana. determinado funcionario, que un exfuncionario o un porque Quirino funcionario era que un está funcionario. acusado de corrupción, lo que diga no Eddie necesariamente es no quiere verdad tener absoluta conflicto con ese y señor. no necesariamente ¿Tú es quieres que mentira tenga una absoluta. cosa? ¿Tú quieres que tenga una cosa? Entonces, ¿Tú quieres que tenga una cosa? bueno, la defensa de, Lo que pasa- de Díaz Rúa hoy día no vale nada. Lo que pasa es que ustedes hacen, mira, tú la de Pero posiblemente Tú tampoco- parece que tienes- Tampoco en el pasado valía nada. tú pareces, y Porque escucha, tal vez es un mentiroso. escúchame, O tal José vez es un Luis. hombre que dice la verdad, aunque sea corrupto. Mira, o sea, todo eso Escúchame, José Luis, que es tu turno. Pero debo contestarle a este señor, que me queda a mi diestra y mi siniestra. ¿Verdad? Sí. Diestra y siniestra. Mi médico me dijo que no hablara mucho. Y yo dije, bueno, Los has desobedecido. Claro, Te va a no, morir. pero tú el médico... Y déjame dejar que te va a hablar todos los ese días, que médico entonces está- yo el lunes le digo toda su vaina. Pero óyeme, el otro lunes, pero óyeme lo que te voy a decir. Esas son prescripciones que no valen Lo que nada pasa es para que ti. tú vienes y emites algún tipo de información con cierta característica de cosmética. ¿Verdad? Yo no. ¿Tú sabes por qué yo te digo si creo o no creo? ¿Eh? Y me está escuchando doña Consuelo del Carmen de Pradel, el cheque de Ortiz. Y me está escuchando los 6 compañeros que yo tenía aquí. Porque cuando yo digo una vaina es porque me siento y lo hablo y lo investigo. No porque me dicen que lo diga. Y yo recuerdo una vez que un pariente de ese señor nos sentó y dijo, ¿quiénes buscaban los cuartos? Sí, pero te enseñó de evidencia. Espérate. Pero te enseñó evidencia, ahorita lo dijo Pero de se ha boca. dicho y nadie lo ha Pero desmentido. está bien, pero te lo dijo de boca. Ahora, si Lo que te Quirino digo es- dice, oye. Lo que yo te digo es Pero que espérate, mira, nosotros tenemos... si Quirino dice aquí ahora mismo, y llama ahora mismo, No. al 549-4989, aquí dice, Eddie Alcántara que me debe mi cuarto, que yo le di cuarto a Eddie Alcántara, lo someto al otro día a la justicia. Este país, lo que nosotros tenemos es verdades favoritas y mentiras No, verdades favoritas. no. O sea, no de Verdades quién, no. ni siquiera de quién lo dice, sino que a veces el mismo individuo que dice una cosa se le atribuye como verdad si lo que está diciendo conviene para los intereses que pudiera uno tener de perjudicar a de quien se trate. Y si dice una cosa que no es así, entonces se le atribuye como que es mentira. Pero una pregunta. Entonces Pero una pregunta no te solo hago. tenemos delatores favoritos, sino que también tenemos verdades favoritas y mentiras favoritas. No, lo que pasa es que yo lo que digo aquí, ¿tú sabes por qué lo digo? Porque lo pienso, lo analizo y lo investigo. No porque nadie ni me manda a decirlo, ni porque tengo que tampoco que hablar a favor de uno ni de otro. Mira como yo nunca estuve de acuerdo con el comportamiento de Miriam y hoy entiendo que no estuvo correcto lo que pasó hoy. Pues es un tipo que, yo cuando digo aquí digo lo que siento y lo que pienso.
Ahora te voy a decir una cosa, para que tú estés claro. Aquí nadie tiene ni corrupto, ni verdad de favorita, ni tampoco Paquete tiene gente de lo favorita. tiene. No, No, yo pero no. Ah, tú no, No, yo no. pero un paquete. Estoy hablando, no, estoy hablando de mí. Ah, ok. Y el que me conoce sabe que yo cuando tengo que dar una funda al partido que pertenezco se la doy. Porque nadie compra mi pensamiento ni mi expresión. Ahora, yo hablo aquí porque investigo, no porque me dicen. Y si a ti, Quirino dice que te dio cuarto del narcotráfico, tú lo sometes a la justicia. ¿Y por qué no lo sometió? Y se buscó a Carlos Barcácer para buscar una intermediación para pagarle su cuarto. Ve acá, ¿tú quieres ¿O decir, no? ¿tú quieres decir que como Calderón no sometió a, ¿O no? a Telemín? No, yo no sé de Ah, eso. tú no lo sabes, pero yo te lo estoy No sé, diciendo. tú lo que lo estás Profesor, diciendo. Pues yo te lo estoy diciendo. Profesor, No es que no yo sé. sé que tú no lo sabes. Profesor, no una sé. pregunta. Ah, pero te profe. lo estoy diciendo. Profe, una pregunta. ¿Tienes que te mientan? Préstame Profesor. la guira a José Luis. Profesor, una pregunta. ¿Usted quiere decir entonces que como Calderón no sometió a Telemín? También era verdad lo que decía Telemín. Yo no sé, yo no vivo por aquí. Pues. Ya no va a empezar el comentario de José No, no, no. Luis. Óyeme. A que si lo dice desde Sí, porque si Alcántara alguien lo te, si alguien te No, si difama, Telemín me llama a mí si alguien y te, me dice, no, mira, que tú estás mal con eso, Eddie. Mira, Bueno. si alguien te difama. ¿Y si Telemín le dice de ti? Pero de yo- mí, lo someto a la José justicia. José Luis, si alguien te difama. Pero ven acá, mi hermano. Oye, José Luis, si Un alguien, machazo de hombre para que si invente alguien ningún te loco difama, conmigo. si alguien te difama y tú no lo sometes a la justicia, entonces tú estás mintiendo. ¿A qué? Si alguien te difama y tú no lo sometes a la justicia, tú No, estás no, mintiendo si la tú me difamación. si tú me acosas a mí, te puedes- someto. No, pero está bien, pero eso eres tú. Pero que no ese- tienes eso. Pero ese es tu derecho, Ese es tu someterlo derecho, o claro, no. no someterlo. Pero no es tu derecho asumir que por el hecho de que no lo sometió o de que no lo negó ni lo firmó, es verdad lo que tú ¿Tú dices sabes de por qué lo otra estoy persona. diciendo? O sea, porque tú No, él se está poniendo poniendo, como él verdad. se está poniendo Ya adelante es- por si ya Telemín es- llama y dice Yo que te estuvo digo, con él. por Decir, ejemplo, mira, no lo voy a el- someter porque no me interesa El caso de someterlo. Telemín. Ya eso es una el atribución caso de- personal que tú te Ya, dejan a No, Telemín. pero menciona lo de Telemín porque no es una ilegalidad. Yo lo veo a ustedes muy porque en el afanados caso de en lo de Leonel, Telemín. en el caso Él de metió Leonel tres y de veces aquí. Quirino, estamos hablando de asuntos que pueden caer en lo ilegal. Vamos arriba. Ahora, Miren, lo de Telemín y lo de Calderón. No, porque no da lo tiempo, que digo es mira. que el hecho de que tú no lo admitas ni lo niegues no quiere decir que sea verdad o mentira. Pregunta, Telemín llama ahora mismo y dice, yo estuve con Esteban Delgado. Ah, Y bueno. yo puedo Vamos a quedarme terminar. callado. Pero Yo ¿y puedo qué quedarme Déjame callado. terminar. Yo puedo quedarme callado, puedo también admitirlo Y o puedo llama y negarlo. decir- Pero si me quedo callado quiere decir que lo estoy admitiendo. No, y que diga, No, Esteban es mi marido. No coño. necesariamente. Esteban No es mi marido. necesariamente, Pero ¿tú entiendes? perdóname. Coge el Pero está ejemplo bien, con pero otra puede gente. hacer mismo. Telemín también puede llamar y decir que Lo someto a la Y tú lo justicia. sometes a la justicia. No, lo someto a la Yo, justicia. si alguien llama para Y le decir doy una pela. Para decir una cosa como esa, yo ni Que siquiera. respete a los machos ni- de hombre. Yo, si alguien llama para decir una cosa como esa de mí, yo ni siquiera me tomo la molestia de ¿Cómo? responder. Ni siquiera me tomo la Ahí molestia se de está poniendo responder. adelante. Ahora que Bueno. No, pero así. interesante. Ah, yo Dos- no, yo le son rompo dos formas de los reaccionar dientes y ya, distintas. Claro, el reloyete, pero ven acá. Son dos formas distintas de reaccionar. ante el Tú lo mismo ves, elemento. tú cuando lo ves en la boda, donde coincidan, tú le entras, ahí mismo le entras. Ay, Dios mío. Bueno, dos Oye, temas. espérate. Ajá. Que Espérate. me espere. Del tiempo de José Luis. No, no, es que ya Que no me quedamos. espere. Oye, espérate, 2 segundos. 1 y 2 ya. Ahora yo estoy preocupado. Ahora yo quiero los audio videos, pero tiene que darnos el video. Como un muchacho que salió siguiendo el video. Porque ahora los dos están atribuyendo que uno le dio al otro. El tiempo de José Luis Mendoza. Y uno no sabe qué fue lo que pasó. Gracias, José Luis Mendoza. Bueno. Primero, el retorno de Guaidó. Vamos a destinarle por lo menos 30 segundos a decir que el retorno de Guaidó a Venezuela tiene mucho de simbólico y mucho de práctico. Tiene mucho de simbólico porque tenía la amenaza directa, verbal, grabada, de uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Y cuando decimos uno de los hombres más poderosos de Venezuela, hay quien lo discute y quien de hecho dice que de facto es el hombre más poderoso de ese país, nada más y nada menos que Diosdado Cabello, un ex capitán del ejército de ese país al que incluso generales le hacen el saludo militar, quien ha obtenido grandes cuotas de poder, no solo político, también se señala el enorme poder económico que tiene, y que hace sin dudas exhibición ostentosa de eso en su espacio televisivo llamado Con el Mazo Dando, es casi tan malo como el nombre, y donde muchas veces reúne en su público, entre otras cosas, a personal militar de alto rango. Ahí había dicho Diosdado Cabello que le tenía toda una comitiva de recepción a Guaidó para cuando volviera a pisar territorio venezolano, y mencionó incluso por nombre a quienes habían encargado de esa comitiva de recepción. Guaidó pisó territorio venezolano y lo que tuvo fue una recepción triunfal entre aplausos. Esto implica o una concesión Le retuvieron el pasaporte por un forzosa, par de minutos. no importa, una concesión forzosa de entender primero, que dudo mucho que le importe
el hecho de que como miembro de la Asamblea Nacional, a la que ellos no reconocen, sea ante la ley un individuo revestido de inmunidad, y una inmunidad que solamente puede romper la flagrancia. Creo que en este caso el régimen pensó muy bien las consecuencias que podía tener tocar a quien han reconocido más de 4 o 5 decenas de países como el presidente legal de ese país, el presidente en absencia de unos comicios libres en el año 2018. Y también yo creo que termina de investir, y esto, atención, es una subjetividad, le termina de dar cualquier tipo de duda que hubiese sobre el liderazgo del aspecto opositor, termina de ser hecha a pedazos con este regreso. El tema al que quería referirme principalmente, y para el que pido la atención de mis compañeros, porque sé que podría llamarles la atención, es una declaración que me llama la atención porque podría en principio entenderse como muy buena. Esteban, que le gusta el tema económico, Fafa, que trata muy bien el tema de la producción nacional, Eddie, que es interesado en los temas del país, Yulisa. Porque cuando uno escucha a un ministro de Agricultura y de todo lo relacionado al agro y a la producción agropecuaria, decir que va, en teoría, defendiendo los derechos de los productores de leche, va a tratar de salvaguardar los intereses de estos y de la producción nacional, en principio estaría bien. ¿Cuál es la parte que no está del todo bien? Osmar Benítez gestiona aumento del precio de la leche. Los ganaderos buscan que el producto sea pagado más caro. ¿Por qué? Esta búsqueda de un precio más alto estaría en teoría, por supuesto, respondiendo a los intereses de los productores lecheros, que están, entre otras cosas, discutiendo el hecho de que por el régimen de libre empresa y la importación lechera, sus productos no están compitiendo en el mercado. Me resulta bastante llamativa esa declaración. Osmar Benítez es un gran conocedor del tema agropecuario. Sus recursos, sus productos no están compitiendo en el mercado. Y su presencia incluso en esta misma emisora como un docto de estos temas, yo creo que sí lo hizo, y así lo hemos dicho siempre, uno de los nombramientos que yo creo que en la inmensa mayoría tirios y troyanos aplaudieron del presidente, porque llegaba un experto en el tema. Ahora, el señor Osmar Benítez sabe, y lo sabe mejor que yo, que el problema, señor Benítez, no es aumentar el precio del producto terminado, porque eso, y usted lo sabe muy bien, a quien va a afectar es al consumidor final. Que aumente el precio de la leche, producto de que se le ponga cualquier tipo de situación o de arbitrio, de tasa, de un precio fijado como si fuéramos una economía centralizada. ¿A quién va a afectar que la leche esté a 20 y los que puedan comprarla a 16 no lo tengan? Es al consumidor. Y él lo sabe. Ahora, ¿por qué no tomamos el tema al revés? Y hablamos, los productores de leche, Aproleche, y todos los miembros de esa confederación extraordinaria que defiende la producción nacional como Confenagro, ¿por qué no hablamos de atacar la estructura de costos? Y la estructura de costos, como muy bien sabe Osmar Benítez, está altamente relacionada a la fiscalización por parte del Estado de los impuestos a las empresas grandes, medianas y pequeñas, incluyendo las del agro, que durante muchísimo tiempo hemos defendido acá. Su salvamento no está ni en subsidios, ni en tablas impositivas que afecten a un producto que si es superior la gente igual lo va a querer comprar, y que si tiene mejor relación calidad-precio la gente lo va a querer comprar. No está en aumentar el precio para atacar al consumidor, no. Está en pelear para reducir la estructura de costos, sobre todo la impositiva, y que todo lo que esté relacionado desde el alimento, en este caso las vacas, los tipos de razas de ganados que son más productivos, las Holstein o cualquiera que fuesen las razas predilectas para producir leche y para producir el ordeño, que todo lo que esté relacionado a la producción entonces pueda ser abaratado en base a esa estructura de impuestos que tiene: alimentar, traer, abonar, inseminar y, por supuesto, mantener las condiciones mínimas para que ellos puedan vender su producto y obtener una rentabilidad en el mercado. Ese es el régimen de libre empresa y de libre mercado que la Constitución dice que hay en el país. No crear un mercantilismo, un régimen proteccionista, que al final va a ocurrir dos cosas. Si el precio se subsidia, el subsidio lo va a pagar todo el mundo, consuma o no lo que Aproleche produzca. Y eso para mí es injusto. Y si se sube el precio, colocándose una especie de tabla rasa y de precio controlado por la administración,
entonces van a estar afectando el bolsillo de los que menos tienen. Y eso, además de que yo pienso que no se debe en pleno siglo XXI, justo cuando están todos los países desmontando dentro de su estructura de costos ese tipo de aspectos para ser más competitivos en el mercado. Pero José Luis, pero toma en cuenta una cosa también. A ver. Es lo que se conoce como el valor de equilibrio. A ver. O sea, que el precio de equilibrio de un producto para hacer que los niveles de costos, si son costos, claro, que están dentro de los estándares de costos normales de ese tipo de producto, entonces tenga un mínimo de rentabilidad para poder garantizar la permanencia y la existencia del sector en sí mismo. Claro, cuando te digo la estructura, que su estructura de costo esté acorde con los estándares de costos de países, por ejemplo, similares a nosotros, porque si nosotros tenemos una estructura de costos muy alta, porque somos deficientes, entonces lo que deberíamos porque hacer le es tenemos sustituir el impuesto a todo lo que producto. respira. No, o tal vez no, porque no creo que, porque fíjate que en el sector agropecuario la mayoría de las situaciones que se dan de altos costos operativos o productivos no son tanto por impuestos, son más porque ese sector está exonerado, son más por No está exonerado del todo en la práctica. Por deficiencia, por falta de competitividad en algunos otros aspectos, pero no necesariamente por cargas impositivas, no necesariamente por cargas impositivas. Ahora, lo que te digo es que si lo que se busca es un ajuste de precios que garantice un precio de equilibrio Vamos a continuar para tema. el consumidor final, un precio de equilibrio para el consumidor final, de forma tal que no se afecte al productor y que al mismo tiempo tampoco se afecte al consumidor, porque tampoco el precio va a ser muy elevado, entonces puede ser factible, que es el caso que ocurre con el arroz. Fíjate que aquí el arroz tiene un precio de equilibrio que garantiza rentabilidad para el productor, aun cuando el productor es deficiente. No, que el consumidor tenga que pagar más por lo que vale menos. Que el consumidor recibe un precio estable, aunque no en la proporción no es el precio tal vez justo que debería tener. El gobierno de la tarde. Gobierno de la tarde, José Luis Mendoza tenía su comentario en proceso y tiene una adenda. No, y de paso, comentó Esteban, un comentario interesante, sustancioso, aunque igual en desacuerdo estamos en algunos aspectos, el de Fafa, porque, insisto, yo prefiero, señor Benítez, que usted esté ahí para defender el bolsillo de los dominicanos, que como consumidores no tienen que pagar la cuava de un diseño muy mal hecho, para no decir otra cosa, con respecto a nuestros incentivos, oye lo que estoy hablando, y nuestra estructura de costos para producir. Es la java, no la tiene que pagar el que menos tiene. El que va a comprar leche para sus hijos, sobre todo de calidad, en ese momento no tiene que estar pensando en proteger a nadie. Lo que tiene que proteger es su bolsillo y el de su familia. Oye, yo insisto en el hecho de que estamos frente a un mercado único que tiende a consolidarse, porque todavía quedan zonas fuera de él. Pero la característica de un solo mercado donde no hay ningún tipo de obstáculo es que la competitividad decide. Cuando un gobierno se enfrenta al hecho de que su producto principal no puede competir con lo que viene, ya el tiempo de tú igualar eso poniéndole un impuesto al que viene, se acabó, porque las reglas tienden a universalizarse ahora. Y desde ese punto de vista, lo que el gobierno puede hacer, ayudar a mejorar la capacidad competitiva del producto criollo para que compita, pero no puede crearles normas. Ahora mismo está el problema de la ley de la leche. La Dos Pinos la trae aquí un gran importador, el primer importador del país la trae aquí. Corripio. Así es. Dicen que es el que la trae. Y es más barata que la criolla. Y ¿Qué parece tú crees? que es buena. Entonces la criolla, tú no le puedes decir, póngale un impuesto a la leche que viene. No. Tú puedes decir a los vaqueros, vamos con agricultura, hacer un esfuerzo para mejorar la productividad de ustedes, ayudarlo a eso. Pero no puede tomar medidas que le transfiera a la población. Y le voy a dar que no pueden mantener los interesados. Y le voy a dar la razón en algo que Esteban, aunque lo hablamos fuera del aire, pero voy a traer extrapolar el tema al aire. El proteccionismo, para mí por lo menos, está mal aquí y en China. Y está mal aquí y en Estados Unidos. Cuando se negoció el DR-CAFTA, ¿ustedes sabían que el Congreso donde la votación quedó más cerrada? ¿Cuál fue? Adivinen. ¿Se imaginan ustedes? De los 6 países involucrados en el DR-CAFTA, ¿cuál fue de sus congresos en el cual la votación quedó más cerrada? Estados Unidos. En Estados Unidos. Claro. ¿Ustedes saben por qué, verdad? Por el proteccionismo de los sectores que allá del sirope de maíz? defienden los subsidios estatales. Para venir a acabar acá. Ajá, aquí para venir a acabar con el tercer mundo. Sí, pero está bien. Allá hubo un debate real. Sí, pero tiene varias razones. Obviamente el lobismo allá. Lógicamente, pero aparte de eso. por proteger a sus productores nacionales. ¿Qué mira lo que pasa? No, pero el proteccionismo en Estados Unidos también. Que lo han ido desmontando a la mala. No,
Que en esta época no opera como antes. No, pero Señores, eso es lo el que asunto es que el señor Benítez, como ministro de Agricultura, no está para velar por los consumidores. Eso le No, toca a sí, otro. sí, pues fíjese que está sí. para velar por los productores. No, él es el ministro de Agricultura del pueblo dominicano. Sí, está bien, pero eso tiene, está que, errado. pero tiene que garantizar el suficiente abastecimiento de alimentos de la No es la República asociación de Dominicana empresas que lo con nombró. base en Aproleche que tiene que defender a con los base en la productores prioridad lecheros. de que sean productos qué tú le nacionales. llamas? Y para que sean productos nacionales tiene que buscar la manera de ¿A qué proteger tú a le los llamas productores ¿A nacionales. qué tú le llamas proteccionismo? A lo que hace Estados Unidos con los productores norteamericanos. Así mismo y lo denuncio y Claro, está mal. claro, pero espérate, tú lo ves mal. Claro que está Otro mal. lo ve bien. ¿Tú sabes por qué? Ah, yo no sé si otro lo ve bien. No, lo que pasa, mira, tú Es ves- injusto con el No, otro. no, está bien, pero déjame decirte lo siguiente. El proteccionismo a la producción nacional ha beneficiado a los consumidores también. No me diga. Ajá, Elevándole el precio. No, pero espérate, elevándoselo como. ¿Cómo que sí elevándoselo? ¿Cómo? Pero es simple, Pero Eddie. la inflación, ¿cómo se mantiene en Eddie, Estados Unidos por el Eddie. proteccionismo? Pero tú crees que en Estados Unidos no hay inflación. Está bien, pero ¿por dónde anda la inflación? Escúchame, Eddie. Dime en qué me beneficia. Por debajo de ese- ¿En, de qué uno. en qué me beneficia a mí como consumidor que me priven de un producto más barato Y mejor calidad. y de mejor calidad, mejor relación calidad-precio para proteger a un productor? No, Explícamelo no, con manzana, a ver si yo te Bueno, entiendo. no, con manzana no. La producción nacional norteamericana, Sí. que goza de un proteccionismo efectivo para... Se lo han desmontado los últimos 15 Está bien, años, la pero mayoría. sí, pero por la competencia y los acuerdos Como debe internacionales. ser. Es que eso Bien. no te importa. Está bien, pero déjame decirte algo. ¿Tú sabes lo que debió hacer la República Dominicana aquí? ¿Tú te imaginas? Pero escúchame. No, escúchame tú a mí. ¿Tú te imaginas Estados Unidos, Pero Eddie? espérate. Eddie, que protegiendo a la General Motors. No, está bien, no. No estoy pueden hablando- traer Hyundai aquí. yo No estoy pueden hablando- traer estoy hablando- vehículos coreanos. Estoy hablando de lo fundamental, que es la lo alimentación. comen. Yo No, estoy lo hablando de fundamental eso. es todo. No todo. Sí, todo es No fundamental. es fundamental, doctor. Fundamental son los productos de consumo. Sí, sí, y sin Para la vehículo super- no se vive también. No, para bien, pero ¿quién? Hay gente que no tiene vehículo y vive. Bueno, la mayoría quiere tener. Bueno, pero viven. El que Sí. no lo tenga que quiera, no. Vive. Ahora, sin comer no vive nadie. Correcto. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno en la República Dominicana también? Para beneficiar y entrar en competitividad con esos productos que gozan de proteccionismo de su país. Pero es al revés. No, Para pero- ser competitivo hay que quitarlo. Ah, mijo. no, pero mira, yo hubiese optado. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Por proteger también a la producción nacional. Mi madre. No, yo hubiese optado por eso. Y en vez de gastar 70 mil millones de pesos dando incentivos, Premiar la ineficiencia, ¿verdad? perdón, no ineficiencia, no. Es que aquí se está compitiendo con deslealtad. Porque, y ustedes lo acaban de decir. Pero claro. Porque un Y producto- por eso lo denunciamos. Hay que ayudar Claro. a mejorar la calidad competitiva. Entonces, si tú agarras y proteges la producción nacional, Sí, señor. tú puedes tener la seguridad. Eddie, la nevera en tu casa es Nedoca. Espérate, pero tú no me dejas terminar. No apoya lo nuestro. No, espérate. Si en Edo que la están vendiendo, la compro. Ya ustedes pero- ya han Sí, promovido. sí, Pero la compro. no compre. Han No, Ahora, promovido para dos mí productos- no compre la de dos fuera. productos del Déjame Grupo terminar, Corrillo que no se déjame anuncian terminar. aquí. Mira, Sigan anunciando. ¿Tú quieres que te diga ahí. una cosa? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Sigan promoviendo. Si aquí se estuviera protegiendo y garantizando la producción nacional, el huevo te llegara a ti a 3 pesos. Es mucho mejor que tú dale 1,000 y pico de pesos en un subsidio, en un huevo esto, un huevo lo otro. Si tú con esos cuartos Pero, prefieres mijo, la producción nacional para Eddie, subsidiar la Eddie, producción escúchame, nacional. pero tú estás Sí, pero que lo que una yo- incoherencia de manual la que No, tú tienes. imposible. Porque Claro, dice- porque tú estás pidiendo imposible. subsidiar la producción nacional y Con estás dinero- criticando los otros subsidios. No, yo no critico el proteccionismo de Estados Unidos. Yo no lo critico, yo no. Pues yo sí. Ah, pero eso eres tú. Porque lo que pasa es Yo que no. cuando el proteccionismo es sacando del dinero del bolsillo a los Y a cuando los tú que- compras una a los libre que no carne por necesariamente 100 consumimos ¿tú ese me entiendes? producto. O sea, todo Sí, producto claro. subsidiado lo pagan lo que lo consumen y lo que no. Y lo que no es lo lo que él no está consumen, sí. entendiendo. No, no, y yo encima entiendo. de eso, estás diciendo que el consumidor final como que se beneficia de que alguien le venda un producto más caro, menos competitivo, menor relación costo-precio y ponerle al otro que viene de fuera con todas esas Tú llegas a todos los condiciones de mercados de impuestos. Estados Unidos con 300 dólares un y ya dos arancel. carritos que son aquí 15,000 pesos. Y tú no llenas un Entre carrito. otras cosas, porque no tienen casi aranceles, Ah, un paquete bueno, de tú países. puedes pensar lo que tú Por quieras. no, esa es la realidad que es distinta. Y lo que llega a Estados Unidos tiene que entrar a precio para competir con lo que ellos están Precisamente por eso. ¿Tú sabes por qué? Oye, Pero llegaste aquí- a la conclusión final. Aquí no hay ninguna protección en este país ni garantía a los productores de este país. La mejor garantía es producir con calidad y la mejor Ah, estructura de está bien. costos para que el consumidor sea el que realiza la decisión La final, que tendencia es la de es compra. eso, se impone la competitividad. Y punto. El gobierno de la tarde. A las 6:40 de la tarde en la Z101, cortesía de nuestro diario Z Digital, vamos a darle lectura al segundo boletín de la tarde del día de hoy. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios reclamó este lunes al director general del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Toribio Olivo, el pago correspondiente al mes de febrero del presente año a los empleados de esa institución que incluye a los profesionales agropecuarios. Mediante una nota de prensa, el presidente del gremio, el señor Juan Marte Peña, consideró un atropello por parte del IAD
que al día 4 de marzo no se haya pagado el mes de febrero a los empleados y agregó que el director de la institución es recurrente en los atrasos de pago al personal. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, aseguró este lunes que la entidad que dirige tiene dinero para trabajar en favor del sector agrícola, pues adujo que el presidente Danilo Medina ha facilitado los recursos para que la entidad opere. Benítez enfatizó que antes de dirigir la entidad agrícola gestionaba con el incumbente de turno ayudas para el sector agropecuario, pero que ahora las mismas son directas porque no hay intermediario. Y dijo, ahora el ministro soy yo. Las autoridades de la República Dominicana detuvieron a una mujer de nacionalidad peruana que supuestamente intentó introducir en el país 5 kilos de un polvo blanco, presumiblemente de cocaína, a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que de la detención e incautación de la supuesta droga en una acción llevada a cabo por agentes de la institución con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y la coordinación del Ministerio Público. La joven de 19 años llegó por el aeropuerto de Punta Cana en un vuelo comercial procedente de Perú, portando la droga distribuida en 9 láminas. La ministra del Tesoro de Canadá, Jane Philpott, dimitió este lunes del gobierno del primer ministro Justin Trudeau por la evidencia de que la exministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, fue presionada para que interviniera en un caso que implica a la mayor constructora del país. La inesperada renuncia de Estado de Philpott Derecho, mi hermano. se produce 72 horas después Igualito de que que el aquí. primer ministro canadiense remodelara su gabinete obligado por la dimisión de Wilson-Raybould. La dimisión de Philpott agrava la crisis del gobierno y aumenta la presión sobre Trudeau 7 meses antes de que se convoque a elecciones generales. Recuerden que todas estas informaciones pueden Permíteme ser una más. ampliadas por ustedes. Una más internacional, no es una noticia nueva, es una noticia vieja, pero ojalá no se pierdan en el periódico El País el análisis que hace el periodista Antonio Caño de cómo Nueva York, sobre todo la parte de Queens, se pierde la llegada de la sede de Amazon y de 25,000 empleos y de una inversión que generaría en los próximos años 27,000 millones de dólares en ingresos por los impuestos que se pagarían en 20 años de Amazon. ¿Por qué Amazon no se va a alojar en Nueva York, que se peleaba junto a un paquete de ciudades de 200 de Estados Unidos, por llamar? Y con lo que estaba de acuerdo Bill de Blasio, el alcalde, y con lo que estaba de acuerdo el gobernador del estado de Washington, con que esa enorme compañía, Andrew Cuomo, por cierto, es el gobernador, ambos demócratas, por la campaña encabezada por Alexandra Ocasio Martínez, la hoy representante de la rama izquierda del Partido Demócrata, y una serie de grupos, desde ecologistas, sindicalistas y demás. Lo curioso es que el New York Times, que no es un periódico de derecha, para que sepan, en Estados Unidos está siempre del lado demócrata, hizo una encuesta donde dijo que el 57% de los neoyorquinos apoyaban la llegada de la empresa por las oportunidades que brindaba, y el respaldo era aún mayor entre los hispanos, un 65% a favor, los grupos afroamericanos, un 63% a favor, y se apoyaban el tema de que la empresa llegara con ventajas fiscales y llegara y generara 25,000 empleos en un lugar de ese estado y de esa ciudad que no ha tenido en los últimos años muy buenos números relacionados al desempleo. Oigan, ¿por qué es importante saber por qué se vota y qué persiguen las autoridades? ¿Cuál es el manifiesto, sobre todo en materia económica? Eso es clave siempre, preguntarse. ¿Qué entiende por generar empleo este individuo por el que yo estoy depositando mi voto? Hoy que se habla de preguntas y de cuestionamientos, ojalá que la sociedad dominicana aprenda a cuestionar a sus políticos antes de elegirlos para después no lamentarlo. Bueno, este es un buen momento para que la gente, si no sabe cuestionar, aprenda, porque nosotros estamos en una etapa preelectoral y dentro de pocos días, ya concluyendo marzo y abril, pues la gente va a saber cómo se inicia, cómo entramos en una etapa todavía más caliente del proceso preelectoral dominicano. Fafa. Yo quiero compartir con ustedes no solo el pesar de la muerte de Anthony Ríos, que aquí se dio como información y ya se sabe, sino de la valoración de él. Anthony Ríos era un musiquito municipal, trabajaba en el Seibo o en Atomayor. Y entonces Jody Ventura hace contacto con él y lo trae a la capital. Yo le conocí en 1975 cuando yo salí de la prisión. Era todavía un munícipe rey.
Y yo creo que él probó una capacidad para la inspiración y para captar en los matices románticos del amor y la pasión de los dominicanos elementos con los que se conectó con la mayoría. Su producción es muy buena, auténticamente local, y desde ese punto de vista yo creo que el país ha perdido un valor que traducía en la actividad de su especialidad, que era la música, un poco lo mejor del alma dominicana. Por eso yo creo que la muerte de Anthony Ríos merece que el gobierno declare un día de duelo, porque declaró 3 por el síndico de Santo Domingo Este. No Yo creo que tiene declararon, más base. Pero el día que murió Sí, Molina pero no Morillo, compare, no haga que hizo más comparaciones, don aportes. Fafa, porque Este es mejor que el El día que síndico. murió Sí, pero no, Molina no, no. La Morillo pregunta no es hubo sencilla. declaración. No, don Fafa. Este es un valor Don Fafa, nacional. pero yo estoy de acuerdo con usted, pero no lo dañe comparando. La porque no se pregunta hacen es, ¿tú comparaciones. estás de acuerdo con que declaren el día? Sí, señor. Y entonces yo te Estoy de digo, acuerdo. la referencia es que Pero si no. lo hicieron por un... No, Fafa, deje eso, Fafa, deje Pero, eso. que ya ¿por qué tú murió. tienes que estar metiéndote en vainas que no te No, importan a que ti? no, porque que entonces Déjalo que él diga lo que le dé su gana. No, pero se Señores. desvaloriza. el Fafa, No, no se motivo, desvaloriza. Fafa, mire. Es un recuerdo. Porque la verdad es 3 esa. días por la muerte del síndico de Santo Domingo Este, que no trascendió Pero era nacionalmente compadre como este. del hombre. Sí, pero a nivel de la significación Era su compadre, nacional, Fafa. Anthony Ríos es un símbolo de Tiene esta razón, época. tiene toda la Y yo razón, creo don que deben Fafa. nombrarle un día de Pero ya duelo no hay a que él. mencionar los No, anteriores. y mira, los anteriores ya- mira, para mí el mejor el poeta popular. no, es más para mí el mejor trascendente del artista país. de la República, Como de dijo todos los tiempos. A mí me importa que me José digan que Luis. fulanito, para mí. Porque el único... Y para mucha gente, dame Sí, no, el único artista dominicano que tú te colocabas frente a tu radio a escuchar todas sus canciones, al igual que muchos lo hacen con esos artistas extranjeros y cosas, era Anthony Ríos, para mí. Bueno, Y yo ahora creo en que un día de diciembre- duelo es justo. Yo diría que... Ahora en pero- diciembre, él tiene una canción que era muy alegórica para la festividad navideña y la temporada de Navidad, que era Jesús. ¿Ustedes recuerdan esa canción? ¿Cómo se llama? Allá en la puerta un niño se Al niño llama Jesús, sí. Pero que las letras no eran de él. Me estaba diciendo José Luis que ciertamente era una adaptación. a El caso, merengue. fatalidad, Pero fatalidad es una José- adaptación. pero Sin embargo, fatalidad donde no, más se fatalidad dio a de él. conocer Él fue fue que con la hizo él. italiana. Ah, no, fatalidad es una canción italiana Italiana. también, sí, ciertamente no es de él. Pero las composiciones Sí, de sí, él- pero La las hizo composiciones era popular, muy la hizo Eran popular. poemas. Además, suponiendo que, claro, que interpretara letras o composiciones ajenas, oye, como intérprete. Ahora, Tú estás de ¿Tú estás Le de impregnaba acuerdo su que declaren estilo. un día de duelo Le especial impregnaba por su él? estilo. Pero claro, hasta 3. Mira, las composiciones de Anthony Ríos Grabó hicieron canciones de bolero, hicieron- canciones de... yo me voy más lejos. famoso a muchos Miren, y a muchas con lo grande que cantantes fue, dominicanos. Sí, cantantes Hicieron dominicanos. dinero con su lo grande canción. que fue como intérprete, y que todavía los otros días yo sabía Como que estaba pegando compositor, una salsa de él, una Sí, canción de él. Bueno, yo... Reducirlo a cantante hasta ser injusto. O sea, Sí, fue sí, un buen sí, sí, humorista. Alex Matos. Buen humorista. Alex Sí, Matos. Presentador, una estrella de Alex Matos presentador. Yo incluso, en Alex mi, Matos en se mi- pegó como salsero con temas de él. en mi visión de cómo son las cosas, yo digo que era un filósofo popular, porque sentarse a escucharlo así entre es, así es. una entrevista Y de cuando Anthony, pero era una de las mira cosas esto, más divertidas del cuando mundo. iban a Presentador de cuando iban a televisión, reconocerlo en humorista, vida, merenguero, cuando iban a reconocerlo en vida, salió un bolerista, diputado compositor. Ay, que estoy sí. seguro que es menos serio, no sé el nombre, No me diga que el que dijo que era un mal ejemplo, Ay, diablo, pero sí. si yo te mismo. agarro con esta Ese es un silla, ejemplo. si yo te agarro con esta silla, Mira, Sí. óyeme, ese impidió que le hicieran un reconocimiento en En vida. vida. se lo perdieron, pero se lo perdieron, se lo Que yo perdió lo he dicho, él. oye, ustedes no se han dado cuenta y que me disculpen cada vez que la cámara, para mí que la cámara es diputado y que me perdonen. Es cantinfleco Tiene un eso. No, que la cámara de diputados parece que los médicos como que lo llaman y le dicen, mira, reconoce a José Luis, que se está yendo José Luis. Porque cada vez que le van a hacer un reconocimiento es porque está ahí en las finales. Increíble. Entonces le iban a hacer un reconocimiento a Anthony Ríos y este señor salta. Dije que era un mal ejemplo. Pero 27 hijos y lo mantuvo a todo. Lo increíble es que se manejó de esa manera. Sí. A raíz de esa discusión del diputado, no le dieron el reconocimiento. Busca el nombre de ese individuo. Se quedó de esa Sí, manera. finalmente se quedó así. Que me llamó alguien y me dijo, No es reformista. no, pues yo no quiero, yo quiero que me demanden porque yo, Pero no es reformista. ¿eh? No, los reformistas somos todos locos con Anthony Ríos. Todos. Absolutamente. Creía que iba a poner una coma en la de No, absolutamente. Es más, en la Somos fecha de todos aniversario de la fundación del partido distribuimos CD y cosas una vez. Miren, por cierto, vivió, una vivió cápita ahí. intensamente y vivió como quiso. Por lo tanto, nos imaginamos Le cómo luce, quiera se hermano. sintió. Oye, se él me sintió acuerda la feliz, vida, guardando la distancia. Se sintió feliz. Él en me acuerda vida. la vida de aquel ex futbolista irlandés que se llamaba George Best, que una vez le preguntaron, le hicieron una entrevista como triste y cosa, él estaba de lo más feliz y que, oye, ¿qué pasó con tu fortuna? Él dice, no, la mitad la gasté en alcohol y mujeres y la otra la malgasté. Lo vivió, se la gozó. No, claro. está subiendo un video ahí. Compró una casa cerca de la costa
Pero Porque camino a la es un- costa había un bar. Dijo que nunca vio Es el un bar. poeta y le dijeron que por ¿Cómo qué. que nunca vio el bar? Se paraba en el bar. ¿Tú sabes lo que dijo un día? Oye, yo. Oye, George Nunca vio Best. la llegaba a la- costa. Nunca llegó a la. No Nunca llegaba puso a la los pies en la propiedad, playa. En la propiedad, sí, en la playa. tú dices, tú El sabes, bar estaba en el medio. él le preguntaban que si se lava a las mujeres un día en una actividad que yo estuve. A Anthony Ríos. Sí, él dijo, ¿tú celas a las mujeres? Dice, no, porque las mujeres yo las veo como las copas. ¿Qué? Que a mí no me importa Oye. quién bebió ayer ni quién beberá mañana. Me importa cuando yo te Yo bebiendo tengo- hoy. Dice Santiago Zorrilla, el senador del Ceibo, acaba de llamarme, que Anthony Ríos fue reconocido recientemente por el Senado. Claro. Ah, porque el lío fue en la Cámara de Por Diputados. Claro, fue en la Cámara de iniciativa. Diputados. ¿Cómo? El lío fue en la Cámara de Diputados. que no Sí, le pero quisieron ya dar es de reconocimiento. Porque Bueno, pues los senadores salieron bien librados. Él César. recupera eso. salió un, Bien, bien, bien un por Papa los senadores. Francisco de la Cámara de Diputados. Un Papa Francisco, pero bueno, yo no quiero decir lo que me dijeron, porque yo no quiero problemas tampoco. Mira, El cuarto se quedó lleno de ti. Un acápite. De tu fragancia. Ey, eso es Tan profundo. fuerte que tu 5, imagen 7 de percibía la en la noche. Eso es profundo, eso es profundo. Pero eso Se no ve es que su usted, almohada, sí. se ve que usted con el de Mallita le dio duro, Ay, le ay, dio ay, duro a muchacho. ese disco. Mira, Miren, yo me bebí un- mi- Sí, pero este LB que dice amargado nunca en su vida. que no. Este es LB. ¿Cómo que no? Este- Si tiene 3 caídas. Todos ¿Eh? somos Tiene 3 caídas. Esteban, Tiene que haberse la verdad, sí, amargado sí, Esteban varias era veces. conocido en el Sí, Monumento porque del lo Sol. votan. Ya yo averigüé Mira. todo. Oye, después del tercer No, voto tiene que yo voy- revisarse uno. Voy al Club Arroyo La primera Hondo vez no hay domingo también problema. a ver Y en la el zona. colmado a la venganza. Miren, un asunto. ¿Cómo Pasó se esa- llamaba el otro, el que estaba para allá lejísimo, que se peleaba? el hangar. El hangar. El hangar en la independencia. Una cosa fuera de serie. Miren, La independencia, el hangar. sí, el hangar. Pero Un el hangar asunto. todavía está. Pasó el hangar. desapercibido este sábado pasado. Y estábamos a 2, ¿no? Que se cumplió un aniversario más. Y qué curioso, el tiempo ha ido como borrando algunos personajes de la historia, nuestra política sobre todo. Se cumplieron 23 años ya, como pasa el tiempo, de la muerte. Yo diría que relativamente joven, tenía 64 años de edad, de Jacobo Masluta Azar. Sí, Jacobo Masluta. Jacobo muere en 1996, Sí. un año que todos ¿Pero de quién es el recordamos. diputado Manuel Díaz? ¿Tú sabes Ay, que Jacobo- madre, fue ese. Sí. ¿Tú sabes que Jacobo, con Jacobo Ese fue el que dijo que Anthony era un mal ejemplo. Para mí que es un tipo que se acuesta a las 6 de la tarde y que es un tipo que nunca ha tenido su... El de Villa Altagracia, escúchame. ¿Eh? Manuel Díaz de Villa Altagracia. Yo creo que ese sí. Diablo. Pero Mierda. sigo con Jacobo. Se cumplieron 23 años del fallecimiento Él murió en el 96. en 1996 de Jacobo Masluta Azar. Había estado en la administración pública de finales de los años 50 como contador. 1962 fue, creo, el ministro más joven del gobierno del presidente Bosch, que tomó posesión el 27 de febrero de 1963. Fue el más joven de los ministros. Hizo una carrera política larga, dilatada. Esa importantísima primaria de 1977 decidió apoyar a la facción de don Antonio. Solo así podían derrotar a Salvador Jorge Blanco. Y en esa primaria del 77 se definió el boleto Guzmán Masluta para ir a las elecciones del 78, que todo el mundo sabe se celebró. Sí, pero después de eso, en el club de mayoristas, creo que fue que quedaba anteriormente en Gascue. Recuérdate que hubo una tensión fuerte porque Jorge Blanco nunca asimiló Eso, el que perdió una convención. Así es, Y al así contrario, así es. tiró un discurso en presencia de los PRDistas ahí abajo, Sí, en el sí. club de mayoristas, si Sí. mal no me recuerdo lo que yo revisé, Sí, en la que lo desnotó por su claro. poca preparación académica. Y, Y le dijo, aquí lo va a dirigir usted y lo va a gobernar fulano. Una vaina. sí, sí. Y le guardó el rencor de que Toda la vida. toda la vida. Bueno, eso se vería más adelante por el enfrentamiento de 1985, donde se ponía Jacobo a José Francisco Peña Gómez en la famosa convención que terminó en los acontecimientos del Hotel Concord, del Concordazo. Fue vicepresidente de la República en 1978-82 y presidente interino, presidente... Pero fue candidato presidencial en el 86. No, pero antes de llegar ahí... en el 90 también. Es el Sí, único... pero en el 86. Se acostó ganado y se levantó perdido. En el 86, eso te Cuando iba a decir que se en el reunió la famosa comisión de 1986 notables. él se entiende que habría ganado esas elecciones, que habían unos 80 votos ganó observados, Balaguer. que habían unos 80.000 votos observados, no, que Jorge ganó Blanco luego Jacobo impidió No. que hicieran el reconteo, En la historia dice que la ganó Balaguer. que la ganó Joaquín Balaguer. Balaguer. Pero lo que te digo es que, No, como la quiera, se historia quedó. dice que Masluta se acostó ganado y Bueno, se sí, levantó. Porque recuerden lo que también- pasó con pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que habían unos 80.000 votos que Ahora, estaban pendientes, ahí- que estaban observados, Sí. Sí, que no se pero revisaron, y que si se olvidemos- hubieran revisado hubieran marcado no la olvidemos diferencia dos cosas de esa porque Balaguer campaña. ganó con una Pero yo creo que ventaja de Balaguer lo 40.000. engañaron en esa Pero no, elección. no olvidemos dos cosas de Pero esa no, José, campaña. discúlpame, para no interrumpir más ahí, en el 86, de todas maneras, Jacobo pudo haber ganado la presidencia de la República. No la ganó porque Jorge Blanco se lo impidió. Jorge Blanco fue quien permitió o facilitó el retorno de Balaguer al poder en el 86. Por fortuna,
por fortuna que pagó Amo- muy caro. amo Jacob los pagó muy cuchillos, caro ese error. amo los Jacob cuchillos Masluta para su garganta. es el único de los vicepresidentes del 66 para acá que ha llegado a ocupar la presidencia de la República. Sí. Esto es interesante. No ha habido Sí. un vicepresidente que Señores, llegue a ser De ninguna manera, presidente ni después de electo, Jacob ni Masluta. electo, ni por muerte o Miren, renuncia. Ya Ni por vamos. herencia ni por elección. Ya vamos a terminar y yo quiero simplemente leerle ya para terminar. Dino, Fafa. Huáscar Castillo me manda una nota ¿Quién es Huáscar Castillo? asumiendo uno de los contribuyentes a la comunicación, asumiendo con la muerte de Anthony Río un resumen de sus mejores éxitos. Qué fatalidad enterarnos que el tren en que viajabas llegó a la zeta de tu vida. Increíble recordar cuál vaso desechable, otro tema. Preguntar ayer tal vez si entendieras. Posiblemente hubiese querido decir, si usted supiera, señora, que un día de principio de marzo te tocaría decir que en una nube gris nos susurrarías muy sublime, adiós, es mi último adiós. Bueno, mira, para terminar, ¿tú quieres que te diga una cosa? Si yo hubiese estado en la época en que Balaguer ganó las elecciones del 86, yo le hubiese recomendado a Balaguer que alegara fraude. Sí, Balaguer ganaba con mayor margen de ahí. Bueno, yo soy de los que dice que la clave fue el voto del interior. Claro, no. Se comenzaron a contar, recuerden, los No. votos del Gran Santo Domingo. Y mientras iban llegando los votos de la Y ruralidad, a ti, ahí se iban y a ti acercando se los te olvida, y porcentajes. así se olvida que la mayor parte de la impugnación que hubo fue precisamente con el partido quisqueyano demócrata, que estaba respaldando la candidatura de Joaquín Balaguer. Y eso que no era Roberto No, Rosario pero ni el los partido cristiano escáneres que estaban demócrata en ese que momento. salvó los votos de Balaguer fueron en el 90. No, en el, En el 90 y fue en que el 86 PQD también, mi hermano. Fue porque el PQD le dio. En el Dice 86. Francis En el 86 fue por los votos observados. No, se el revisaron. PQD. que eran más de En el Si el 90, PQD entonces, la diferencia de votos la hizo el PQD. Si el PQD no hubiese apoyado a Balaguer, pierde las elecciones. Gracias a todos que nos han acompañado Hicieron fraude el día a Balaguer de en el hoy, que 86. si hubiera sido Roberto Rosario quien cuenta los votos en ese momento. Es más, y en el 90 le hicieron No fraude a pasa Balaguer nada. también, hombre. Ay, Y en el 94 también. Esa es la gran verdad. Y se murió a destiempo, por supuesto. Nos vemos mañana, señores. Gracias. El gobierno de la tarde.